La cansada bruja les cerró la puerta en las narices, tan silenciosamente como parecía posible. Vaya, eso fue una pérdida de tiempo, comentó Ron distraídamente mientras volvía a su dormitorio. Démonos prisa antes de que nos pille otro profesor, dijo el pelirrojo, bostezando poco después y sin darse cuenta de que la bruja que los había aterrorizado a todos no era en realidad una profesora. ¿Y ahora qué? Preguntó Harry, casi retóricamente. Sus planes se habían visto frustrados por el descubrimiento, y Gaara se había mostrado muy poco cooperativo. A ninguno del trío dorado se le ocurrió en ningún momento que el mal humor de Gaara pudiera haber sido causado por ellos mientras se agachaban bajo la capa de invisibilidad y caminaban de regreso a la cama. Oshoksoe. Madame Pomfrey, tras despertarse de su tan necesario y apreciado sueño, decidió revisar a los 3 pacientes que había recibido un día después del inicio del trimestre. Primero se dirigió al caso más grave a su cargo, el que había rescatado de la avalancha de preguntas anterior. No sabía cuán útil sería inspeccionar a Gaara, considerando que, la última vez que lo revisó, estaba envuelto en una bola de arena. Esto no la preocupaba realmente, pues conocía sus habilidades, las que ya había mostrado, así que probablemente era una medida defensiva, y dado que no podía hacer nada para curarlo de inmediato, probablemente estaría mejor a salvo de los demás. Descorrió ligeramente la cortina, esperando ver los granos de arena marrón pálido que habían formado la bola en su enfermería. Sin embargo, se sorprendió al ver solo al niño tendido allí, con la mirada más pacífica, es decir, la menos desdeñosa que jamás había visto o imaginado. Tenía los ojos cerrados y supuso que dormía, pero la postura en la que se encontraba, incorporado como si se dirigiera a alguien, no debía de ser cómoda. Siendo tan cariñosa, se acercó a él, consciente de la arena que aparentemente lo protegía incluso mientras dormía, y deslizó suavemente la mano bajo su espalda, deslizándolo lentamente entre las cálidas sábanas, sin recibir protesta alguna. Cuando el pequeño estuvo cómodamente acomodado bajo las frescas sábanas blancas, Poppy continuó, maravillándose en silencio de cómo un niño tan aterrador e inflexible podía ser tan inocente y pequeño a veces. La experta médica pasó el resto de la noche enviando a los Slytherins, ya recuperados, del otro lado del ala médica de vuelta a sus dormitorios. Los encontró despiertos y ansiosos por irse. Después, se fue a dormir de nuevo, con la esperanza de poder examinar a Gaara competentemente por la mañana y ver si podía remediar su inmunidad preventiva a la magia, o al menos, a la magia curativa. Oshokshokso. Los ojos, aparentemente rodeados de carbón, se abrieron de repente y vieron el sol filtrándose por los cristales, para disgusto del observador. Gaara se incorporó en la cómoda cama, comprobando que no faltaba nada ni estaba fuera de lugar desde la noche anterior. Podía oír pasos en el frío y duro suelo que pasaban junto a su habitación y se dirigían hacia la oficina al fondo de la habitación. El Jinchuriki ya sentía los efectos de su curación acelerada. Su brazo previamente dislocado solo le dolía, y su pierna probablemente estaba en vías de curación. La mayoría de sus moretones también habían desaparecido, lo que significaba que, aunque no correría maratones, el pelirrojo podría moverse con cierta facilidad, con ayuda. Para cuando terminó de revisarse, Gaara había perdonado al sol por ser tan brillante y estaba pasando a otro problema: el hambre. Se había saltado varias comidas y, aunque tenía que recuperarse de varias heridas y otros esfuerzos, le costaba un poco. Gaara habría ido al gran comedor a desayunar, no dispuesto a que una pierna rota y un brazo dolorido le impidieran comer, pero aún llevaba solo una bata de hospital. El hambriento anfitrión demoníaco se resignó a esperar hasta poder recuperar su ropa, o al menos, su uniforme escolar. Aproximadamente media hora después de que el estómago de Gaara rugiera por primera vez, el asesino reformado oyó los mismos pasos afuera, y poco después el suave tintineo de cristales finos. La cortina se descorrió con mucho cuidado, probablemente para no perturbar su sueño, a pesar de estar despierto. Allí estaba la enfermera, a juzgar por su uniforme, reconocible incluso para alguien de otro mundo, que parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un asesino inmortal, fanático religioso. Oh. Estás despierto, dijo, con un tono más complacido que temeroso, un cambio agradable respecto a todas las veces que lo habían visitado estando enfermo o herido. Gracias a Dios. Supongo que tienes hambre, ¿eh? Rodeó su cama y lentamente le tomó la muñeca. Le tomó el pulso antes de volver a rodear la cama y revisarle el otro brazo, que aún llevaba en cabestrillo. A Gaara le habían dicho una vez que no se movía cuando dormía, lo cual no era una sorpresa.
Lo que le impactó fue que la persona que lo había visto dormir toda la noche tuviera el descaro de llamarlo espeluznante. Gaara asintió a la pregunta, a pesar de que probablemente fuera retórica, y esperó, como siempre, mientras ella salía por la cortina y regresaba minutos después con una bandeja con comida. Estaba colocada frente a Gaara, sobre la mesa que se extendía sobre su regazo, ante la cual inclinó la cabeza en silenciosa gratitud por la comida que tanto deseaba. Sin más dilación, el paciente comenzó a comer con tanta reserva que la bruja, que estaba descorriendo las cortinas de su cama, no se daría cuenta del entusiasmo con el que saboreaba la comida que se llevaba lentamente a la boca. Mientras el ninja seguía comiendo a su ritmo pausado, Madame Pomfrey, sin otros asuntos urgentes que atender, se sentó en una silla que conjuró de la nada y esperó a que el niño terminara la comida, que claramente disfrutaba a pesar de su rostro neutral. A Gaara, sinceramente, le resultaba un poco desconcertante la forma en que ella se sentaba allí con una sonrisa serena en el rostro, mientras él se limitaba a comer con los modales básicos que le habían inculcado de niño. No estaba acostumbrado a que lo cuidaran cuando estaba enfermo, ya que solo lo había estado una vez. Había cogido la gripe y estuvo postrado en cama durante una semana, durante la cual Temari había intentado cuidarlo con cariño, como una hermana mayor, pero él, exasperado, la había sacado a la fuerza y sufrió toda esa semana, seguro de que ella nunca le habría dejado olvidar un momento de debilidad como ese. Temari era una hermana mayor cariñosa y a menudo autoritaria, pero seguía siendo una hermana mayor. El refinado shinobi terminó el último bocado de su comida y empujó la mesa lejos de él, las ruedas en la parte inferior de la mesa lo ayudaron. Ya está mejor, ¿verdad? Pomfrey sonrió mientras apuntaba con su varita a la bandeja y murmuraba algo que la hizo desaparecer sin apenas un chasquido. ¿Ahora, te apetece responder unas preguntas o prefieres esperar? Preguntó con un aire un poco más serio, casi serio al interrogar a uno de sus pacientes. Gaara asintió, sabiendo que podía ignorarla si no quería responder a una de sus preguntas. También agradecía su ayuda médica y la deliciosa comida, así que la observó mientras se aclaraba la garganta y comenzaba. Intenté curarte anoche cuando el profesor Hagrid te trajo, seguro que lo adivinaste. Pero todos mis hechizos estaban bloqueados. Ninguno de mis hechizos de curación te ayudó en absoluto. Necesito saber si tienes alguna maldición, terminó Poppy con genuina preocupación, tras haber llegado a esa conclusión tan lógica la noche anterior, durante las horas en que no podía dormir por mucho que lo intentara. El adolescente mudo dudó un momento, considerando qué hacer, antes de asentir. Aceptaba la idea de una maldición porque, según su experiencia, admitir que un demonio lo habitaba le parecía menos favorable. El problema de los hechizos de curación no era un misterio para el inteligente adolescente, pues conocía al menos una entidad rencorosa y simplemente malvada que se esforzaba tanto por molestarlo. Shukaku seguía curándolo a un ritmo acelerado, pero obviamente impedía que los hechizos hicieran algo más. Cuánto despreciaba a ese monstruo. Pomfrey pareció preocupada y pensativa por un instante antes de volver a levantar la vista con una sonrisa forzada, para ocultar su creciente preocupación por el chico que tenía delante. Y bien, Gaara, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo te lastimaste tanto? Esta había sido la segunda pregunta más urgente que había querido hacer. El resto eran mera curiosidad y podían esperar a que llegaran los demás. Gaara, a su vez, también se quedó pensativo antes de volverse hacia su calabaza y esperar a que el corcho saltara y la arena fluyera. En lugar de tomar la forma de palabras sobre sus cabezas, como la matrona esperaba, la arena voló frente a Gaara y comenzó a moldearse en la forma de un hipogrifo, del que le habían hablado cuando el hombre gigantesco lo trajo. El mini hipogrifo de arena flotó entre los dos ocupantes de la enfermería antes de que una figura de palo de arena, más pequeña que el monstruo mágico, se subiera a su lomo. Madame Pomfrey observó fascinada cómo la diminuta criatura alada alzaba el vuelo y dejaba caer al modelo de Gaara desde una gran altura. Después de algunos controles de rutina más, la enfermera dejó a Gaara solo con promesas de regresar pronto y que debería quedarse en cama. La paciente no estaba muy contenta de que una civil le diera órdenes, pero por la expresión de su rostro cuando le ordenó que se quedara quieto, habría un infierno peor que pagar si la traicionaba que por ser insubordinada al Godaime Okage. Así que contempló la habitación en la que se encontraba mientras estaba solo. No se le escapó que, en algún momento entre su amenaza y ahora, los dos matones habían abandonado la enfermería. ¡Qué bien! Pensó Gaara. Oshoxoxo. Buenos días, Poppy. Albus recibió a su sanador residente en su despacho con una sonrisa mientras terminaba de leer la carta que había recibido minutos antes.
El invitado sabía que debía esperar a que Dumbledore terminara lo que estuviera haciendo antes de molestarlo. Era un hombre importante y cualquier correo que recibiera tan temprano por la mañana debía ser urgente, o eso razonó ella. Sin embargo, se sorprendió cuando el anciano terminó el pergamino con una expresión seria antes de quemar la carta y volverse hacia ella. ¿Qué puedo hacer por ti esta mañana, Poppy? Preguntó el director, recuperando su habitual alegría al final de la frase, para alivio de la estresada sanadora. Señor, Gaara se despertó hace una hora. Me pidió que le avisara. Ah, sí, casi me había olvidado del señor Gaara. Dumbledore mintió impecablemente, sin haber pensado en otra cosa esa noche. De hecho, la carta que había recibido era del ministerio, para notificarle que nadie con la descripción o el nombre de Gaara había sido registrado jamás en ningún documento, ni en el sector mágico ni en el Mugle. Había recibido la respuesta en Lechuza la noche anterior, usando su considerable influencia en el Ministerio de Magia. Lo habían comprobado y ni siquiera estaba bajo la vigilancia a la que se añadían automáticamente todos los niños magos menores de edad. Esto era increíblemente preocupante para el gran mago, ya que significaba que tenía una pieza desconocida en su tablero de ajedrez y no sabía si era negra o blanca bajo su capa de arena. Albus se dio cuenta de que había hecho una pausa en sus pensamientos, así que continuó su declaración anterior con una pregunta. ¿Cómo está hoy, Poppy? Bueno, está mucho mejor y, por lo que pude ver, parece estar sanando increíblemente rápido. La enfermera bruja parecía contenta con esta revelación, pues había descubierto que muchas de las heridas de la noche anterior habían disminuido o, en algunos casos, desaparecido. No podía explicar cómo sucedía, salvo descartarlo como otra de las curiosidades que parecían rodear a su nuevo paciente. Hablé brevemente con él y me dijo que se cayó de un hipogrifo en pleno vuelo. Además, me dijo que no podía curarse porque estaba maldito. ¿Mencionó qué maldición? Dumbledore prestaba atención absorto, esperando resolver el rompecabezas que era Gaara. Me temo que no hablamos mucho, ya que es mudo. Pero asintió cuando le pregunté si era una maldición. Gracias, Poppy. Albus sonrió, procesando la información en silencio para más tarde. ¿Algo más? No, nada, señor. Muy bien, te acompañaré a la enfermería para poder hablar también con Gaara. Agitando su varita, los diversos pergaminos del antiguo escritorio de madera comenzaron a apilarse o a esconderse en cajones y cofres por la habitación mientras Dumbledore se ponía de pie y caminaba detrás de su médico de confianza hacia el hospital para finalmente obtener respuestas satisfactorias. Ah, y Albus dijo Poppy mientras caminaba por el pasillo, encontré al señor Potter y a sus dos amigos acosando a Gaara en mitad de la noche. Probablemente despertó al pobre chico. Dumbledore rió entre dientes con buen humor ante las predecibles travesuras del trío dorado. No te preocupes, Poppy, estoy seguro de que el señor Potter y sus amigos tenían tanta curiosidad como nosotros por saber quién era su nuevo compañero de clase. Madame Pomfrey no pudo evitar notar que, a pesar de las palabras de Albus, este caminaba increíblemente rápido hacia su puesto de trabajo. A la enfermera le costaba seguirle el ritmo a su jefe, que caminaba a toda prisa, doblando cada esquina a toda velocidad. No tenía prisa por llegar hasta Gaara, por lo que Dumbledore sabía. Simplemente tenía cosas en la cabeza que lo preocupaban. Dumbledore llegó a las puertas de la enfermería 60 segundos antes que su confiable bruja médica, aunque decidió no anunciar su victoria en la carrera silenciosa porque parecía un poco infantil, por lo que se conformó con comer otro sorbete de limón como premio. Resoplando, Poppy llegó para ver a Albus comer otro dulce, antes de pasar junto a él, ligeramente molesta por sus evidentes travesuras infantiles, y entrar en la enfermería. Dumbledore la siguió en silencio, saboreando su dulce con éxtasis. El anciano no se sorprendió en absoluto al encontrar a Gaara en la cama después de que le informaran de la gravedad de las heridas que el joven había sufrido la noche anterior. Sin embargo, habría mentido si hubiera dicho que esperaba que el pequeño adolescente despertara tan pronto. Buenos días, Gaara, dijo alegremente el hombre barbudo y canoso mientras se acercaba al adolescente silencioso, quien lo observaba con sutil cautela. El pelirrojo le devolvió el saludo con un gesto de la cabeza. Prácticamente todo lo que era capaz de hacer en ese momento, considerando su voz apagada y su reticencia a usar sus habilidades de arena para una respuesta tan trivial. Me alegra verte despierto, nos tenías a todos preocupados. Gaara asintió nuevamente. Un agradecimiento silencioso que era tan falso como la preocupación en la envejecida voz del profesor. Tengo que conseguirle unas pociones a Severus.
Confío en que no lo cansarás demasiado, dijo Poppy en voz baja antes de marcharse con un gesto de Albus, quien la despidió con una sonrisa. Gaara, esperaba que pudiéramos retomar nuestra charla del otro día, dijo el anciano mientras se sentaba en la silla más cercana. El niño postrado en cama suspiró en silencio mientras se preparaba para uno de sus juegos menos favoritos. Evasión de preguntas, el juego para shinobi gruñones. No apto para menores de 4 años. Las pilas se venden por separado. Sin embargo, Gaara asintió lentamente con resignación. Podría haber sido peor. Gaara recordó su juego menos favorito de niño. Ponle el kunai al Jinchuriki. Han surgido algunas preocupaciones sobre usted, señor Gaara. Más específicamente, sobre su pasado. Ahora me doy cuenta de que quizá me apresuré al admitirlo en la escuela, considerando que no sé prácticamente nada de su pasado. A decir verdad, a Albus no le gustaba mentir. De hecho, odiaba mentir abiertamente, pero cuando se trataba de proteger la escuela y el mundo mágico, no tenía otra opción. Gaara activó su arena y la dejó formar su forma de bola natural en el aire, listo para responder cualquier pregunta que le plantearan, aunque cómo responderlas todavía dependía de él. Bueno, supongo que mi primera pregunta debería ser: ¿cuál es tu apellido? Nunca lo mencionaste, dijo Dumbledore, enumerando todo lo que quería saber antes de que terminara la mañana. La arena formó las palabras Sabaku no Gaara sin demora. Dumbledore notó el inusual prefijo no antes del segundo nombre. Entonces, ¿Gaara es tu apellido y Sabaku es tu nombre? Sacude la cabeza. Ah, ya veo. Dices tu nombre al revés, dijo Albus, casi sorprendido, considerando que el chico hablaba un inglés perfectamente fluido y sin acento, pero tenía un nombre extranjero y lo escribiría al revés, el apellido después del primero. Gaara no estaba muy contento de que lo llamaran al revés, pero ignoró el comentario desagradable a favor de concentrarse en mantener su rostro vacío y la pelota flotando, ahora que las palabras se habían disuelto. Entonces creo que mi siguiente pregunta sería: ¿de dónde eres? Gaara se detuvo un instante, pensando en una media verdad adecuada para decirle a la persona entrometida frente a él. Cuando decidió las omisiones correctas, las palabras aparecieron en el aire frase por frase. Soy de una aldea del desierto. Eso no respondió a su pregunta. ¿De qué país eres? Lo llamamos el país del viento. ¿Cómo llamarían los extranjeros a tu país? No sé. Punto apóstrofo. Esto era agotador, según el interrogador, pero eso no lo desanimó. ¿Cómo llegaste aquí? El profesor Snape me trajo aquí desde Oxmeade. ¿Cómo llegaste a Oxmeade? No hay ningún desierto cerca de aquí, pensó Dumbledore al recordar todos los rincones secretos del mundo mágico, ¿verdad? Me transportaron aquí. ¿De dónde? Mi país natal. Albus, un hombre reconocido en el mundo mágico por su paciencia y fuerza de voluntad, parecía estar perdiendo esta batalla mientras lo llevaban de un lado a otro. De acuerdo. ¿Y, los demás habitantes de tu país tienen las mismas habilidades que tú? Albus necesitaba saber qué tan amenazante era Gaara y si había otros que pudieran representar una amenaza similar. La respuesta se prestó con tanto cuidado como la pregunta, mientras Gaara intentaba encontrar la respuesta correcta. De cualquier manera, podría resultar herido. Si afirmaba que nadie más tenía su habilidad para manipular la arena, podrían considerarlo una amenaza menor y atacarlo. Mientras que, si decía que otros tenían el poder, podrían atacarlo por miedo a su raza. Fue difícil, hasta que dio con la respuesta perfecta. La verdad. Nuestras habilidades varían. Ya veo. ¿Sabe tu gente que estás aquí? Podrían estar preocupados. Dumbledore necesitaba esta pregunta más que ninguna otra, ya que determinaría el nivel de amenaza del chico, además del asombroso poder que había demostrado anteriormente. La reacción de Gaara lo decía todo y seguía sin responder la pregunta. Le dio escalofríos al director, igual que a cualquiera que la viera. Gaara sonrió. Probablemente, ¿quién puede decirlo? Gaara, ¿cómo mueves la arena exactamente? No te he visto tocar tu varita desde que entraste en la escuela, y Lupin me dice que ni siquiera tenías una hasta que te llevaron a Ollivanders antes de que empezara el curso. Gaara contuvo otra sonrisa burlona ante lo inexperto que podía ser incluso alguien tan viejo y experimentado como el director, que ni siquiera se dio cuenta de que Gaara había estado jugueteando con la varita, bajo la manga, desde que la recibió. Era pura incompetencia. No necesito una varita para mover mi arena. Eso es impresionante. Dijo Dumbledore sonriendo. También necesito preguntar sobre lo que dijo la profesora Trelawney ayer sobre ti. Lo siento.
No sé nada de lo que dijo. ¿Y tú? Gaara decía una verdad a medias, pues podía adivinar algunas de las referencias básicas de la profecía, pero el significado general seguía sin estar claro. En ese momento, Dumbledore quedó realmente impresionado, pues sabía que el chico inteligente que tenía delante le estaba tomando el pelo. Es triste decir que ninguno de nosotros sabe lo que significaba. Una última cosa, señor Gaara. ¿Podría dejar de llevar su calabaza a clase de ahora en adelante? Los profesores no lo consideran apropiado. Dumbledore dijo esto con cierta aprensión, pues la pregunta tenía una respuesta obvia que él mismo sabía que sería negativa. No. Me protege. Era la reacción que Albus esperaba. Bueno, esto ha sido revelador. Muchas gracias. Me alegra que hayamos podido conocernos un poco mejor, Gaara. Albus sonrió, y el chico sentado frente a él notó que un brillo en sus ojos comenzaba a brillar como una linterna que se reflejaba en él. Gaara de repente tuvo la misma sensación que había tenido cuando el irritante sombrero intentó leerle la mente la noche anterior. El anciano no se sorprendió cuando incluso un legilimens bien versado como él no pudo penetrar la mente del niño, aunque no puso demasiada fuerza detrás de su ataque mental ya que nunca olvidaría la reacción del sombrero seleccionador a lo que fuera que estuviera dentro de la mente de Gaara. No te metas en mi mente. La arena formó estas palabras, sorprendiendo al destinatario, ya que rara vez, o nunca, lo habían pillado husmeando en la mente de alguien. Mis disculpas. Es una vieja costumbre mía. Dumbledore se puso de pie, odiando el dolor que le producía el clima en las rodillas, y asintió con la cabeza, en una disculpa aún más insincera. Me temo que tengo que volver a mi trabajo, dijo Albus, de pie frente a Gaara. Antes de irme, ¿quieres un sorbete de limón? Tras un último gesto de negación con la cabeza, Gaara se quedó solo en la enfermería mientras el director salía. Era un verdadero placer estar solo a veces. Gaara no pudo evitar admitirlo mientras se recostaba en la cama, lamentando, aunque solo fuera un poco, haber rechazado el dulce del profesor. Gaara suspiró mientras jugaba inconscientemente con su varita, contento de haberla conservado en lugar de que se la confiscaran como parecía haber sucedido con su ropa. Oxoxoxo. Gaara jamás, ni en sus pesadillas más descabelladas, imaginó que llegaría a aburrirse tanto como para recordar con cariño los tiempos en que jugaba a Atrapa al monstruo. En su infinito e interminable aburrimiento, Gaara notó que había estado pensando en muchos de los juegos horribles de su infancia. Aunque ni siquiera los aldeanos los llamaban juegos, eran muy serios en su deseo de matarlo. Gaara había empezado a llamarlos juegos debido a su agobiante soledad y sus deseos insatisfechos de jugar o incluso estar con otros, aunque fuera por un instante. Sin embargo, eso terminó cuando empezó a jugar con los aldeanos, inspirado por madre. Aún así, volviendo al problema actual, Gaara ansiaba interés en la aleta vacía y monótona del hospital. Le irritaba que, de los últimos 5 días que había pasado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, supuestamente un lugar de maravillas y asombro, hubiera pasado los últimos 4 en la ala del hospital en reposo absoluto. Había intentado irse un par de veces, pero ni siquiera sus asombrosas habilidades shinobi pudieron evadir a la perspicaz Madame Pomfrey, quien, a pesar de su edad y falta de entrenamiento formal, podía competir con los mejores shinobi. Y así, el ninja pelirrojo de la arena se quedó atrapado en la sección más aburrida de la aparentemente maravillosa escuela de magos. Todos los visitantes habían sido rechazados. La mayoría eran curiosos irritantes llamados estudiantes, y algunos eran compañeros de clase preocupados. En una categoría completamente diferente se encontraba el trío de Gryffindors que parecían decididos a obtener las respuestas que ansiaban a pesar del castigo recibido y la considerable cantidad de puntos de casa que les habían quitado. La única otra persona que había intentado visitar a Gaara, que él supiera, era Draco Malfoy. También lo habían rechazado, ya que Gaara seguía demasiado herido para recibir visitas. Por mucho que el propio Gaara lo negara. En cuanto al chico de ojos de Tanuki, si podía caminar, estaba curado. Los verdaderos shinobi no se quejaban ni se quedaban en el hospital con una pierna rota casi curada y ahora solo un brazo magullado. Se levantaban y luchaban. El único consuelo que tenía Gaara era que le habían devuelto la ropa, literalmente como nueva, el día anterior. Sin embargo, por estrictas órdenes de la enfermera, debía permanecer con la bata de hospital hasta que le dieran el alta. Al 5.º día le dijeron que ya casi estaba listo para recibir el alta y que podría salir al día siguiente, que, según notó, era sábado.
Más tarde, ese viernes por la noche, el primer visitante fue admitido para ver a Gaara, principalmente mediante chantaje y amenazas. Por lo que Gaara pudo oír, Draco había amenazado con enviar una lechuza a su padre y hacer que despidieran a la enfermera. Aunque Madame Pomfrey sabía que ni siquiera Lucius Malfoy podía hacer que la despidieran, ni Albus permitiría que la lastimaran, respetaba el hecho de que el habitualmente frío y distante Malfoy, quien a menudo solo mostraba malicia con aquellos a quienes llamaba amigos, ahora se esforzaba al máximo por atender a su nuevo conocido en su lecho de enfermo. Poppy no era tan insensible como otros en la escuela, pues solo veía a un niño frágil que había sufrido mucho en su vida y necesitaba ayuda. Esa había sido una de las principales razones por las que había insistido tanto en que el nuevo estudiante pasara la mayor parte de su primera semana bajo su cuidado, pues podía ver claramente que no solo sus heridas sin cicatrizar eran graves, sino también las anteriores. Tenía numerosas cicatrices por todo el cuerpo, impropias de un niño de su edad, y ella no soportaba verlo sufrir más. Gaara se alegró de ver a su único conocido ante él esa noche, pues había rezado por ver a alguien que aliviara su aburrimiento, excepto por la bestia verde de Konoha. Draco tomó la silla junto a la cama de Gaara y la movió al fondo para poder mirar directamente a su compañero, pues no quería sentarse a su lado como un plebeyo. He intentado visitarte antes, pero la estúpida enfermera no me dejó entrar. Te juro que esto es casi tan malo como dejar que ese maldito zoquete enseñe cuidado de criaturas mágicas, dijo Draco, irritándose solo de pensarlo. Hablé con mi padre y me dijo que encerraría a ese idiota. Si no te hubiera hecho montar esa maldita gallina, no te habrías caído. Y si no fuera por ti, podría haber perdido el brazo. Aunque a Gaara le disgustaba esta forma de comunicación, decidió que era necesaria hasta que se le ocurriera una mejor. La arena ya estaba hecha una bola cuando Draco notó que se movía, y mientras observaba, la arena se transformó en formas individuales. No fue su culpa. No culpes al jardinero. ¿De qué hablas? Claramente fue su culpa, para cuando mi padre, Draco se quedó callado mientras miraba el nuevo mensaje escrito en la arena. Echar la culpa es una muestra de debilidad. Draco abrió y cerró la boca con furia. Que lo llamaran débil era ridículo. Era hijo de uno de los hombres más poderosos del mundo mágico. ¿Cómo podía ser débil? Los fuertes luchan sus propias batallas y nunca culpan, excepto a quienes realmente lo merecen. Esto calló a Malfoy por completo durante un par de minutos. A Draco nunca le habían dicho algo así. Claro, Potter y su pandilla lo habían llamado cobarde y debilucho, pero solo intentaban insultarlo, ¿no? Las tribulaciones internas continuaron hasta que interrumpió su propio hilo de pensamiento con su último argumento burlón para su némesis. Supongo que no te has enterado, pero ese asesino en serie fue visto por Oxmea a pocos kilómetros de aquí, empezó Draco, y Gaara ya tenía un mal presentimiento. Sí, Sirius Black probablemente esté aquí para terminar su trabajo y matar a Potter. No puedo culparlo. Gaara hizo una mueca y casi se da una palmada en la cara al pensar que habían visto a Sirius. Bien merecido, siempre salía a correr cuando ni siquiera estaba cazando. Era solo cuestión de tiempo. Pero eso no es lo más raro. Continuó el heredero Malfoy. Crabbe y Goyle me han estado evitando toda la semana. Desde que salieron de la enfermería, se comportan como si me tuvieran miedo y no se me acercan. Si Gaara no se equivocaba, podría jurar que percibió un ligero dejo de dolor en la voz de la rubia Platino. Los dos conversaron, aunque mayormente de manera unilateral, durante la mayor parte de una hora antes de que el visitante fuera expulsado a la fuerza para que Gaara pudiera tener su última comida y dormir en la enfermería. Lo último que habían hablado aún resonaba en sus mentes hasta bien entrada la noche debido a las posibles implicaciones que conllevaba. Gaara le había preguntado a Draco, con humildad y en toda su gloria escrita, si Draco podía enseñarle los fundamentos del lanzamiento de hechizos. Draco se quedó atónito de que alguien tan claramente fuerte en tantos aspectos necesitara ayuda con la magia básica. Gaara le explicó con desgana que nunca había usado una varita, que nunca la había necesitado. Draco, aún afirmando en su interior que no le interesaban asuntos tan triviales como las amistades, aceptó la petición con el pretexto de que era simplemente porque alguien de su estatura no podía estar solo todo el tiempo y, como sus secuaces de confianza lo habían abandonado, necesitaba una nueva compañera. Draco había ofrecido su fin de semana para ayudar a Gaara a entrenar, sintiéndose privilegiado, una sensación a la que no estaba acostumbrado, por ayudar al chico que claramente iba a convertirse en un gran mago en poco tiempo. Un aliado perfecto y un gran ejemplo de sus propias habilidades, por haber enseñado a un gran mago.
Gaara sintió casi una sensación de alegría al caer en su estado de mayor disfrute, al pensar que al despertar, se liberaría del guardián del octavo círculo del infierno, que lo había mantenido en un estado perpetuo de aburrimiento y semidestrucción durante la última semana. Algunos podrían haberlo considerado melodramático, pero era un ser que prosperaba con la actividad, habiendo crecido como guerrero. Tampoco ayudaba que, por mucho que lo negara, Gaara estuviera influenciado por el demonio interior, solo sutil pero firmemente, y su Kaku clamaba por travesuras. Oshoxoxo. Libertad. Gloriosa libertad. Gaara salió corriendo de la enfermería tras recibir la orden de marcharse, tras inclinarse ante la mujer que lo había cuidado. Al salir, tras vestirse, se ató la arena a la espalda, donde le correspondía, antes de rehacer su armadura de arena, que aparentemente le habían arrancado la noche de su ingreso. El shinobi de alto nivel tenía cierta dificultad para correr, con la arena aplastándolo debido a la fractura ya curada. Su pierna, aunque casi completamente curada, aún le dolía por la reciente fractura, por lo que se sentía un poco inestable. En cuanto salió, fue directo a su habitación a buscar a Draco. Por muy temprano que fuera, aunque justo eran poco más de las 6, Gaara era un ninja tan trabajador que no se oponía a entrenar al amanecer. Era una nueva costumbre, eso del entrenamiento, pero parecía ayudarle al tipo de las cejas pobladas, así que decidió entrenar hasta que lo reconocieran. Como él. Draco, tras una larga y aburrida primera semana de regreso, se había comprometido a dormir y relajarse toda la mañana, seguida de 1 o 2 horas para enseñarle a Gaara a usar su varita por la noche. Draco era rico y privilegiado, acostumbrado a una vida de lujo, y disfrutaba cada segundo. Gaara regresó a la entrada de la sala común de Slytherin y se topó con su primer problema. Tener que decir la contraseña para entrar. Consideró brevemente la posibilidad de excavar un túnel a través de la entrada a una de las paredes, pero decidió no hacerlo, ya que dejaría sus dormitorios expuestos a cualquier intruso. Así que, luchando una vez más contra el aburrimiento, que para entonces ya se había convertido en una habilidad, Gaara permaneció afuera, en el frío de la parte más vulnerable de la escuela, durante la siguiente hora y media, antes de que uno de los adolescentes más estudiosos se levantara a desayunar el primer sábado del curso escolar. El pobre chico casi se desmaya al salir de la sala común por la mañana, esperando ver a algunos madrugadores por ahí, solo para encontrarse con el temible nuevo estudiante, que desde entonces se había llamado Sabaku no Gaara, esperando fuera de la entrada del dormitorio de Slytherin. Fue aterrador y a Gaara no le importó mientras pasaba junto al adolescente congelado hacia la habitación moderadamente más cálida para encontrar a su sensei temporal. Draco odiaba muchas cosas. Los sangre sucia, Potter, los Weasley, Dumbledore, Potter, adivinación, Hagrid, Potter, Crabbe y Goyle desde la semana pasada, y Potter. Pero de todos esos males insuperables, lo que Draco odiaba por encima de todo era, sin duda, que lo despertaran temprano el sábado. Cuando lo despertaron, ligeramente, se planteó maldecir al horrible monstruo que le robaría su preciado tiempo. Pero al ver al horrible monstruo, ahora identificado como el recién liberado Gaara, decidió rápidamente no maldecir al chico que lo miraba con algo parecido al desdén, si es que se podía apreciar algún cambio emocional en su rostro estoico. ¿Qué? Dijo Draco, aún no lo suficientemente despierto como para mantener la etiqueta necesaria al hablar con sus compañeros debido a su cansancio. Vuelve a dormir si Pomfrey te echó de la enfermería, ordenó Malfoy, mientras se daba la vuelta. A Gaara no le impresionó encontrar a alguien a quien respetaba, de todos los magos que había conocido, durmiendo tan tarde y actuando de manera tan gruñona en la mañana, especialmente para un civil. No era como si tuviera que hacer algún trabajo real durante la semana. Gaara asumió que se necesitaría mucho más para despertar al adolescente malhumorado, por lo que destapó su arena y envió un zarcillo para barrer al joven mago fuera de su cama y al suelo. Eso lo despertó. ¿Qué necesitas tan temprano? Draco había recuperado algo de su compostura tras levantarse del suelo y limpiarse el sueño de los ojos, dándose cuenta de que no volvería de dormirse si el chico de la calabaza tenía algo que ver. Gaara levantó su varita y la movió con un gesto de deseo de aprender y practicar. Esto le valió una mirada de asombro y exasperación por parte de Draco, quien había asumido que Gaara no encontraba el camino al comedor, o algún otro problema relativamente normal, pero aún así no era motivo suficiente para despertarlo. Descubrir que el nuevo estudiante quería empezar a aprender tan pronto fue como si le cayera una tonelada de ladrillos en la cabeza, o mejor dicho, 2 toneladas, considerando que Draco había aceptado ser su tutor desde el principio. Pero son las 7:30 de la mañana.
Gimió Draco mientras intentaba inútilmente volver a su cálida y cómoda cama, solo para ser empujado de nuevo por el mismo zarcillo de arena que maldeciría hasta el día de su muerte, o hasta que despertara del todo. Gaara lo miró fijamente antes de arrojarle la ropa de Draco, quien la había dejado junto a su cama la noche anterior para que tuviera aún menos trabajo que hacer en su día más sagrado. Refunfuñando para sí mismo todo el tiempo, Draco se vistió mientras Gaara consideraba si necesitaría sus cuchillos arrojadizos y sus etiquetas explosivas. Una rápida mirada a Draco, que acababa de caerse al ponerse los pantalones, confirmó que solo con la varita y su infalible arena se bastaba. 20 minutos después de entrar en la habitación, Gaara se marchó, seguido poco después por Draco, encorvado, a paso más lento. Para cuando llegaron a la gigantesca puerta principal del castillo, Draco caminaba con su habitual aire pretencioso. La única señal de su descontento eran las ojeras y los murmullos casi silenciosos de lo mucho que odiaba estar despierto. Mientras caminaban, algunos miembros del club de fans de Gaara, que habían estado vigilando las puertas de la enfermería durante la última semana con la esperanza de ver la liberación de su ídolo, se sorprendieron al ver a Gaara y Draco pasar de largo. Cada noche los acompañaban a la hora de salida y cada mañana regresaban de nuevo hasta que tenían que ir a clase. Los pocos que se dirigían al gran salón para desayunar se quedaron atónitos al ver no solo a Gaara por ahí, sino también a Draco luciendo el nuevo look imprescindible. Ojos de mapache. Pronto todos usarían delineador de ojos para lograr esa mirada insomne. A Draco no le gustó nada la cantidad de miradas y risas que recibió al salir del castillo y entrar en los terrenos. Podría haber jurado que oyó a alguien reírse de sus ojos. No era culpa suya tener ojeras. Estaba cansado. Lo que no oyó fue que hablaban de cómo incluso el gran y poderoso Draco seguía de Gaara. El noble Slytherin le había preguntado a Gaara si podían ir a desayunar primero, pero el otro negó con la cabeza y siguió hablando. Para Draco, este no pintaba bien. Cansado, hambriento y burlado. Sin duda estaba teniendo un sábado terrible. Aún así, suponía que vería a un prodigio aprender a usar su varita. Llegaron a una zona de hierba apartada poco después de salir del castillo, tras haber caminado un poco más de lo habitual para evitar miradas indiscretas. Draco se paró frente a Gaara y decidió empezar con lo que sabía el estudiante de intercambio, obviamente talentoso. Entonces, si voy a enseñarte, necesito saber lo que ya sabes, dijo Draco, esperando escuchar sobre todos los hechizos avanzados que el chico conocía y los básicos que había pasado por alto. Gaara se encogió de hombros, probablemente por primera vez en su vida. Draco se quedó boquiabierto. Le tomó unos minutos recuperar la función cerebral por completo tras esa sorprendente confesión. Tenía que estar seguro. ¿Dices que no sabes nada de hechizos? La incredulidad en la voz del chico mayor era tan evidente como su brillante cabello. Gaara asintió con la cabeza, sintiendo las primeras señales de advertencia de vergüenza. Bueno, supongo que tendremos que empezar con algunos de los hechizos más básicos. Espera, ¿cómo es que no sabes usar magia si vienes de una familia de sangre pura? Nuevamente Gaara se encogió de hombros, lo que imaginó que sería un ahorro de tiempo para el futuro. No importa, dijo Draco, sin creer del todo lo que le decían, pero sabiendo que decir nada no le serviría de nada. En cualquier caso, uno de los primeros hechizos que aprendimos aquí fue el encantamiento flotante. Draco sacó su varita e hizo un gesto a Gaara para que hiciera lo mismo. Ahora repite conmigo. Wingardium Leviosa, dijo Draco antes de darse cuenta de su error y mirar a Gaara, quien lo miró fijamente, intentando disimular su humor mientras esperaba a que su tutor se diera cuenta de su error y se diera cuenta de que no podía hablar, y mucho menos copiar sus palabras. Lo siento. Supongo que tendrás que usar magia no verbal. Imagina las palabras en tu cabeza y copia los movimientos de la varita. Requiere mayor control y mucha más habilidad, pero eso no debería ser un problema para ti. Entonces, imagina las palabras Wingardium Leviosa y, al mismo tiempo, agita tu varita así. Wingardium Leviosa. Draco lo demostró sobre una roca en el suelo, levitándola en el aire frente a su cara antes de lanzar el hechizo, enviándola de vuelta a la tierra. Gaara observó con ávida fascinación el sencillo truco y luego miró su varita negra azabache. Con un movimiento rápido y ágil, Gaara practicó el movimiento antes de enfocar su atención en una roca del tamaño de la cabeza de Hagrid a pocos metros de distancia. Wingardium Leviosa, pensó mientras concentraba una pequeña cantidad de chakra en la varita.
La roca comenzó a elevarse unos 30 centímetros en el aire, mientras Draco observaba con asombro cómo el pesado objeto se alzaba sin el menor esfuerzo por parte del lanzador. La roca estaba a la altura de los ojos y Gaara ni siquiera había parpadeado por el esfuerzo. Sin embargo, la roca comenzó a temblar peligrosamente, momento en el que Draco pensó que incluso sostenerla tanto tiempo era admirable. Pero poco después de que comenzara el temblor, se produjo una explosión ensordecedora. La roca explotó justo en sus caras. Por suerte, como siempre, el escudo de arena protegió a Gaara automáticamente, y solo necesitó un poco de chakra extra para extender su protección a su amigo. ¿Por qué demonios hiciste eso? Gritó Draco, revisándose en busca de astillas y fragmentos de piedra. Otro encogimiento de hombros fue la respuesta honesta de Gaara, pues había hecho exactamente lo que le habían dicho. Giró a la izquierda y volvió a levantar su varita, apuntando a una roca más lejana esta vez y suministrando la menor cantidad de chakra posible. Repitió el hechizo y el efecto fue tan violento como antes. ¿Estás seguro de que estás diciendo el hechizo correcto en tu cabeza? Preguntó Draco, mirando casi acusadoramente a su alumno, quien parecía un poco avergonzado incluso cuando asintió. No era propio de Gaara actuar con timidez, pero toda la experiencia de lanzar hechizos había sido humillante, aunque solo fueran 2 ocasiones. Bueno, quizá deberíamos probar algo un poco más fácil, dijo el rubio platino, intentando pensar en el hechizo más sencillo que conocía. El problema era que no se le ocurría nada más sencillo que el encantamiento flotante. Incluso los casi squibs como Longbottom podían lanzarlo. ¡Ajá! Exclamó Draco, con el dedo que había estado apoyado en su barbilla apuntando al aire triunfalmente. Prueba el hechizo Lumos, dijo Draco con alegría. Aunque el hechizo era de tercer año, era sorprendentemente fácil de realizar y requería muy poca magia para obtener al menos un pequeño destello de luz. Draco demostró, diciendo que Gaara debería poner tanta magia como pudiera en la magia para ver cuál era su nivel de poder. Gaara, sin ver ningún problema en medir el nivel de su magia, imitó el movimiento y forzó la ingente cantidad de chakra en la sólida madera negra. Ambos adolescentes esperaban una bola de luz similar o más pequeña que la de Draco, pues Gaara supuso que se necesitaba más chakra para realizar un hechizo que para un jutsu. El resultado fue inesperado. La bola de luz era de un blanco cegador, como un sol en la punta de su varita, que contrastaba marcadamente con el negro de la propia varita. El destello no duró mucho, pues fue anulado por la falta de concentración de Gaara al protegerse los ojos. ¿Qué demonios haces? Draco estaba furioso por los problemas que enfrentaba. ¿Cómo hiciste eso con un simple hechizo de Lumos? El hecho de que el hechizo de luz de Gaara fuera tan brillante no era el problema. La mayoría de los magos podían realizar uno tan luminoso, pero hacerlo durante el día con el sol en lo alto del cielo era inimaginable. Esta vez, ponle la menor potencia posible. La lección se prolongó todo el día y solo terminó cuando los retortijones de hambre se volvieron insoportables para el joven pura sangre. Adiós a su sábado perfecto. El día siguiente siguió un patrón muy similar, con Draco intentando, desesperadamente, enseñar a Gaara a controlar su magia y a debilitar sus hechizos, que parecían demasiado poderosos para un mago inexperto. Al final del segundo día, con tanta sangre y sudor invertidos, el niño Malfoy estaba al borde de las lágrimas de felicidad cuando Gaara logró levitar una pequeña roca sin hacerla estallar por primera vez. Sin embargo, la roca cayó al suelo cuando la atención del anfitrión Tanuki se centró en la multitud, que los rodeaba a cierta distancia y comenzó a aplaudir y vitorear por el logro, supuestamente privado. Gaara no era ajeno a los elogios ocasionales ni a las multitudes de fans de vez en cuando, desde el conflicto de Konoha contra Suna. Pero al ver una característica en muchos de los observadores, echó a correr, esperando que Draco lo siguiera. La aterradora característica, compartida por muchos de los presentes, eran un par de anillos negros dibujados alrededor de los ojos, similares a los que Gaara tenía de nacimiento, aunque siempre negaba con vehemencia que hubiera nacido con la mirada de mapache, prefiriendo la excusa del insomnio. No se quedaría de brazos cruzados mientras la multitud de fanáticas descendía sobre él y su maestro barra amigo, por lo que corrió para salvar su vida y su cordura. Cuando finalmente se detuvieron, a salvo dentro de los confines de los dormitorios de Slytherin, Draco jadeó pesadamente antes de preguntar quiénes eran. Considerando que era una pregunta lo suficientemente seria como para responder, Gaara escribió una palabra, bastante simple, en la arena. Fangirls. Ya está dicho. Esa noche, Draco durmió como un bebé, con la esperanza de poder dormir más allá de las 7 el próximo fin de semana.
Gaara, por otro lado, esperaba que ninguna de sus lecciones le obligara a realizar hechizos de alto calibre por un tiempo, al menos hasta que pudiera controlar mejor su poder. Oshokshokso. La mañana siguiente fue un lunes lento, todos intentando levantarse de la cama antes de que las sábanas los envolvieran y los obligaran a quedarse en casa todo el día. Lo cual, por muy tentador que sonara un día en cama, era poco probable que agradara al irritable jefe de casa, que había estado de un humor excepcional este año. Los compañeros de piso, con el pelo rojo como la sangre y brillante como el sol, tardaban tanto en levantarse como los demás. Draco, siendo el adolescente normal que era, por mucho que se negara, no encontraba la salida a su cama por mucho que buscara. Y Gaara estaba seguro de que había olvidado cómo levantarse, pero no estaba dispuesto a comprobar su teoría hasta dentro de una hora más o menos. Finalmente, tras otros 10 minutos negándose a aceptar la realidad de que se levantarían, ambos se pusieron a la altura de las circunstancias al darse cuenta de que la clase a la que llegarían tarde, si hubieran mantenido el plan original de faltar, sería pociones con el profesor Snape. No era como si Gaara le tuviera miedo al hombre, ya que prácticamente había demostrado que podía defenderse de los hechizos del hombre, pero respetaba que el hombre fuera su maestro por el momento y no estaba dispuesto a mostrar tanta falta de respeto, especialmente cuando había cubierto el laboratorio de pociones con Baba la semana anterior. El desayuno transcurrió sin incidentes, ya que todos los presentes estaban demasiado cansados o dedicados a los estudios como para molestar a nadie a esa hora de la mañana. Mientras desayunaban, Gaara vio a Remus Lupin entrar por la puerta trasera del gran salón, tan pálido y enfermizo como siempre, algo con lo que comprendió. Sin embargo, tenía asuntos pendientes con el conocido que no podían esperar más. Esperó pacientemente a que Remus lo mirara, mientras el profesor vigilaba el gran salón, momento en el que le indicó a Lupin que lo esperara afuera con un gesto rígido de la cabeza. Afuera del salón, Lupin miró a su alrededor mientras salía por las gigantescas puertas de madera, encontrando al chico que estaba buscando en uno de los muchos rincones que tenía el castillo. El lugar perfecto para una reunión secreta de naturaleza poco respetable. Buenos días, Gaara. Me alegra verte bien. Quería ir a verte al hospital, pero yo mismo no me encontraba en las mejores condiciones. Lupin parecía avergonzado por su negligencia, lo que a Gaara le pareció una exageración, pero no le dio importancia a algo tan insignificante. ¿Qué hace Sirius? Gaara se alejó rápidamente antes de que el mayor se diera cuenta. Era sorprendente la facilidad con la que la gente del mundo mágico se adaptaba al cambio a pesar de sus costumbres aparentemente antiguas. Supongo que te refieres al avistamiento de hace unos días. Lupin de repente pareció aún más cansado al recordar las travesuras de su amigo en común. Todavía no he tenido oportunidad de hablar con él, pero supongo que simplemente estaba aburrido. Siempre fue una persona impulsiva. Nos causó problemas inimaginables a los cuatro. Gaara volvió a desconectar mientras las historias sobre la infancia de Lupin surgían. Cuando Lupin terminó de explicar algo sobre una bomba fétida, un frisbee con colmillos y una reliquia familiar lamentablemente ubicada, Gaara se giró nuevamente y preguntó su siguiente pregunta. ¿Cuándo podré verlo? Hay un viaje a Oxmea de pronto, puedes usarlo como cobertura y reunirte con él entonces. Pero tendrás que escabullirte del castillo, ya que no tienes tu permiso firmado, dijo el hombre pensativo. Tenía que pensar qué pasaje sería menos arriesgado para Gaara. La ruta del sauce boxeador parecía algo arriesgada para el chico, siendo tan pequeño y frágil. Por otro lado, era más que hábil con la arena y había oído rumores de que el chico también poseía una magia muy poderosa, aunque un poco tosca. Algunos profesores habían empezado a ver las clases de Gaara junto con los alumnos después de las numerosas explosiones del día anterior. El pasaje que deberías tomar está por... Señor Gaara, creo que va a llegar tarde a mi clase. Será mejor que se vaya, interrumpió Snape con esa mirada altiva y desdeñosa que parecía tan común en su rostro como la de Remus. ¿Y Remus, estás decidido a corromper a un niño ya de por sí detestable? Tú se volvió hacia Gaara con puro desprecio, llega a clase antes de que te dé suficientes castigos como para que, cuando te vayas, tengas, por fin, la altura de un niño de 6 años. Gaara, sin ganas de quedarse y escuchar más quejas del odioso hombre, se alejó con calma, llamando a su arena de regreso a su lugar de descanso apropiado. Más te vale que vayas a clase también, Remus, dijo Severus con desdén. Su triunfante superioridad sobre el hombre lobo secreto se atenuó al notar que Lupin miraba hacia otro lado.
El hombre se asomó al pasillo, pasando junto al rostro desconcertado de Snape, y gritó a la calabaza barra espalda de Gaara, que se alejaba. Hasta luego, Lily. Lupin se marchó sin siquiera mirar la cara enfurecida de Severus y se dirigió a su primera clase del día. Primeros años, demasiado fácil. Oxoxoxo. La clase fue mejor que la semana anterior. Gaara logró quedarse hasta el final de la lección, esta vez sin destruir nada más grande que un caldero y una sección de escritorio del mismo tamaño. Sin embargo, si Snape parecía irritable antes de su encuentro con su antiguo rival de la escuela, se mostró completamente feroz después. Afortunadamente, el resto del día fue más agradable para todos los asistentes tras la desagradable clase de pociones. Incluso cuidado de criaturas mágicas fue una experiencia más feliz para Gaara, aunque habría sido difícil que lo pasara peor considerando el precedente de la semana anterior. Observaron una manada de unicornios, que parecían demasiado cariñosos con Gaara para su gusto, ya que lo seguían sin descanso a pesar de sus silenciosas protestas e impulsos de usar fuerza letal contra ellos. El día siguiente fue peor que el anterior, pero mucho mejor que casi morir al caer desde cientos de metros al suelo del bosque, golpeándose con cada rama. Gaara tuvo que estudiar una clase de encantamientos de tercer año sin ningún talento mágico y con demasiado poder puro. Basta decir que, en lo que iba del trimestre, llevaba un promedio de un aula destruida por semana. Oxoxoxo. ¿Alguien puede decirme qué hay dentro de este armario? Preguntó Lupin a su clase de defensa contra las artes oscuras de tercer año. Es un Bogart, señor, intervino Hermione Granger, sorprendiendo a varios estudiantes con su repentina e inesperada presencia. ¿Y alguien puede decirme cómo es un Bogart? El maestro Nato volvió a interrogar a sus alumnos mientras observaba las caras en la sala. Potter, listo. Malfoy, listo. Weasley, listo. Granger, listo. Lily, listo y listo. Todos los personajes clave estaban allí, listos. Eran vitales, pues todos eran importantes para él de una forma u otra, aunque solo fuera por asociación. La semana anterior solo había sido la presentación de la clase y el programa de estudios, así que esta semana era la primera prueba real de su capacidad docente. Nadie sabe qué aspecto tiene un Bogart, pues adoptan la forma de lo que más teme su ser más cercano. De nuevo, Granger respondió, recitando a la perfección su perfecto conocimiento de la mayor parte del mundo académico. Correcto. Anunció Lupin, complacido de que hubiera algún conocimiento básico flotando en la mente de los jóvenes. Hay una manera muy sencilla de derrotar a un Bogart, risas. La lección continuó mientras los Slytherin escuchaban absortos como todos los demás, solo cuando supieron que se enfrentarían a uno de los monstruos. Gaara estaba genuinamente interesado en saber a qué le temían más algunos de sus supuestos compañeros, incluido él mismo. Por mucho que Gaara creyera conocerse, sinceramente no podía decir cuál sería su mayor miedo. Aunque tenía una gran corazonada, como la de un monstruo de arena, sobre cuál podría ser. Los pensamientos de Gaara fueron perturbados cuando el gramófono comenzó a sonar, con una melodía jazzera que puso a los estudiantes en ritmo mientras se alineaban y comenzaban a enfrentar sus miedos, lanzaron el hechizo Ridiculous y se rieron del monstruo hasta someterlo. Listo para la siguiente persona. Gaara estaba de pie detrás de Draco y frente a un puñado de Gryffindors, por lo que estaba agradecido en silencio ya que en realidad estaba ansioso por enfrentar a la bestia de una cola, y sabía que si Harry Potter tuviera su turno primero, entonces un cierto infame señor oscuro podría aparecer y eso simplemente arruinaría la lección para el resto de la clase. El siguiente fue Draco, con aspecto nervioso, que se transformó en terror cuando el Bogart se transformó en la persona a la que más temía. Su padre. El hombre alto y de aspecto severo vestía una túnica afilada y sostenía un bastón aún más afilado, frunciendo el ceño a Draco todo el tiempo. Al poco rato, el hombre avanzaba rápidamente hacia un Draco aturdido. El hijo estaba tan asustado que no se atrevió a levantar la varita contra su padre, ni siquiera cuando éste levantó el bastón, listo para golpearlo en la cara. Gaara inspeccionó la sala y encontró a la mitad de la clase asustada, los Slytherin, y a la otra mitad con miradas de odio, los Gryffindor. Parecía que los Bogarts eran, sobre todo, informativos. Draco, ¿conoces el hechizo?, dijo Lupin alentándolo, dispuesto a intervenir si era necesario. Ridiculous, tartamudeó el chico defensor, aún incapaz de ejecutar el encantamiento. Gaara, decidiendo que no estaba dispuesto a ver al padre de su amigo golpearlo en la cara con el bastón, por muy gracioso que fuera, lo empujó para enfrentar su miedo y sacudirlo hasta la arena.
El Bogart se estremeció antes de saltar al aire y comenzó a sufrir espasmos y a transformarse ante él. La figura que quedó tras la transformación aterrizó de nuevo en el suelo con sorprendente suavidad, haciendo que sus ojos, rodeados de negro, se abrieran de par en par. Gaara abrió la boca y un leve susurro llegó a oídos de los demás en la habitación, desde un simple gemido al ver. Continuará. Oshoxoxo. Omake. Madame Pomfrey llevaba muchísimos años como enfermera en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Más de los que le gustaría admitir. Y, en todos los años que llevaba atendiendo a los enfermos y heridos del alumnado, nunca había tenido tantos problemas como con Sabaku no Gaara. Bueno, salvo algún que otro intento de fuga, por muy amigables que fueran, el resto del tiempo era tan silencioso como un ratón. Por muy bien educado que se hubiera portado Gaara bajo su cuidado, el club de fans que lo acosaba y hostigaba no era tan amable. Había habido 10 veces más intentos de allanamiento que fugas en la última semana. Estaba cansada de tener que defenderse del fanatismo desenfrenado que se había extendido como la pólvora desde la silenciosa y misteriosa adolescente pelirroja. Fue después del cuarto día que finalmente empezó a hechizar a los estudiantes que rompían su perímetro. No estaban heridos antes de entrar en la enfermería, pero sí lo estarían al salir. Solo atendía a los estudiantes que necesitaban atención inmediata o eran educados. Por desgracia, casi siempre era lo primero, siendo Gaara un raro ejemplo de lo segundo. Los modales del adolescente mudo eran la principal razón por la que había insistido en mantenerlo bajo su cuidado mucho más tiempo del necesario. La otra razón era que era tan pequeño y delgado. No podía evitar mimarlo, sobre todo cuando negaba con tanta vehemencia su necesidad de ayuda. Aún así, cuando tuvo que dejar ir a Gaara, debido a la insistencia de Albus, Remus y Minerva, se aseguró de informar a Molly y Weasley sobre Gaara. No podía vigilarlo cuando estaba fuera de Hogwarts, dondequiera que fuera, pero sabía que la señora Weasley, con quien había tenido varios tratos previos por sus hijos rebeldes, sin duda lo haría. Al salir, estableciendo un nuevo récord para el escape más rápido de un hospital, Gaara hizo una reverencia en su siempre silencioso agradecimiento. Pomfrey miró a su alrededor y derramó una lágrima al observar los daños causados por las fanáticas, además de la abundante arena que había por todas partes. Era un chico muy majo, pero muy desordenado. Sabaku no Gaara se quedó completamente quieto mientras miraba a los ojos al Bogart recién formado que caminaba lentamente hacia él de la manera pausada que uno podría esperar de un visitante despreocupado en un paseo ligero por la tarde, excepto que el Bogart tenía un propósito mucho más siniestro en su paso mientras se acercaba a Gaara. Caminando directamente hacia el tembloroso shinobi que no se había movido ni un centímetro desde la terrible formación del monstruo. Los muchos observadores fascinados del evento quizá no comprendieran la profunda desesperación de Gaara al ver la figura acercarse, pues desconocían el sórdido pasado del chico. Pero incluso ellos, por volubles que fueran los estudiantes, percibieron el terror en los ojos, habitualmente opacos, de Gaara. La figura humana que se acercaba no era, desde luego, lo que esperaban del Bogart del estudiante de intercambio, antes fantástico, pero aún así la observaron absortos. La figura humana, aparentemente una mujer, había llegado a su destino con una dulce sonrisa. Los ojos abiertos de Gaara ni siquiera podían parpadear ante el rostro de Karura, a quien solo había visto en fotografías y, sin embargo, había tenido consecuencias muy profundas en su vida. Sabaku no Karura, la madre de Gaara. De todas las figuras y escenarios que el huésped demoníaco recordaba, jamás imaginó que ella sería el miedo que le mostraron. No era que no comprendiera el horror que sentía. Simplemente le aterraba tanto la sola idea que no podía comprenderla. El Bogart con el delicado rostro de mujer se inclinó y abrazó al rígido shinobi, envolviéndolo con las manos con aparente soltura. Gaara no estaba en el estado mental que se esperaría de un niño que se reencuentra con su madre muerta, y con razón, pronto se reveló. El Bogart era, de hecho, una manifestación de los miedos de uno, basados en las ideas y percepciones de esa persona. En esencia, la madre de Gaara estaba allí porque le asustaba la idea de que estuviera allí, porque siempre había sabido exactamente lo que le diría, en el fondo de su corazón. Profesor, ¿quién es ese? Susurró Hermione, preocupada porque la peligrosa criatura que había visto transformarse en las diversas grotescas formas de la mente humana, ahora abrazaba al chico pelirrojo, visiblemente incómodo, por no decir asustado. No sé, nunca la había visto. Lupin estaba sinceramente desconcertado por el inusual comportamiento del Bogart que se inclinaba hacia el oído de Gaara y le susurraba algo.
A la primera señal de peligro, intervendría y detendría a la criatura, aunque tuviera que revelar su propio miedo, pero hasta entonces esperaría a ver qué pasaba. No era propio de Lupin poner en peligro a un amigo por curiosidad. Sin embargo, le avergonzaba admitir que incluso él desconfiaba del estudiante que había aparecido en medio de un torbellino de arena e intriga. Gaara no era tan consciente como sus compañeros de clase. Sus ojos solo registraban un cabello casi gris que cubría su visión como un velo de vaga incertidumbre, malos recuerdos y motivos despreciables. El abrazo, que había comenzado con tanto cariño, se había convertido en un abrazo desesperado cuando el impostor empezó a susurrarle al oído cosas inquietantes que él sabía que eran ciertas y, sin embargo, había rehuido. Mi pequeño Gaara, mi hermoso Gaara. Has sido un niño tan travieso, sin matar a nadie, sabes que ese es tu propósito. Eres una herramienta para el genocidio. Por eso te di tu nombre. El Bogart Karura cantó con cariño al oído de Gaara, describiendo todas sus peores inseguridades y desestabilizando su recién formada cordura. No, no, no. Aulló Gaara para sí, deseando con furia poder gritar esa negación a todo pulmón. Ya está bien, mi Gaara. Tu madre te cuidará ahora. Los mataremos a todos juntos. Seguiremos matando hasta que solo quedemos tú y yo. El Bogart, a quien Gaara había olvidado que era solo un eco de la verdad, estaba ahora frente a él, mirándolo a los ojos con todo el amor que le habían negado durante su infancia. Lo peor fue que durante el perturbador discurso, en el que pudo oír a Shukaku gritar de acuerdo, él de verdad quería complacerla. Se sentía tan feliz en el cálido abrazo de su madre. No era propio de Gaara perderse tan fácilmente, sobre todo desde que había separado su mente de la de los Ichibi, pero el impacto emocional del encuentro estaba drenando todo su autocontrol hasta convertirlo en el arma de la que tanto se había esforzado por distanciarse. Te amo tanto, Gaara, siempre te he amado, a pesar de lo que tu padre nos hizo. Siempre te amé. Karura, aunque fingiendo, atrajo a Gaara hacia su pecho y finalmente él sucumbió y la rodeó con sus pequeños brazos, aferrándose al pecho de su madre y deseando que nunca terminara, deseando no tener que volver a matar, pero sabiendo que no tenía otra opción. Gaara cerró los ojos, preparándose para el ataque que estaba a punto de realizar, sabiendo cuánto le dolería después, se preparó para matar. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Gaara? Hazlo por tu madre, susurró mientras el corcho de la calabaza se desprendía y se dispersaba en más arena, a la que se unían las grandes cantidades que ahora fluían libremente del recipiente. Sí, madre. Gaara solo pudo susurrar para sí mismo mientras controlaba el zarcillo, que se había endurecido lo suficiente como para atravesar incluso la defensa más fuerte, aunque no era necesario. Los magos y brujas presentes no pudieron evitar tensarse mientras el tentáculo se movía alrededor de la pareja abrazada, todos aún perplejos por la situación. Una sensación de peligro emanaba de la escena, suficiente para que incluso el adolescente más ingenuo pudiera presentir la violencia inminente a nivel instintivo. Sí, madre, repitió Gaara, y los gritos de Shukaku se volvieron casi ensordecedores mientras atacaba. Hermione jadeó al ver la lanza de arena atravesar el pecho femenino, el de una mujer que parecía a la vez tranquila y agradecida por la agresión. La joven bruja creyó ver un parecido con Gaara en el rostro pálido de la mujer, pero no estaba en condiciones de pensar en esos detalles cuando él la había atacado aparentemente sin provocación. Tuvo que recordarse a sí misma, al igual que todos los estudiantes, que no era en realidad una persona lo que veían empalado, por muy real que pareciera la sangre, sino un Bogart. Todos observaron cómo la figura ahora flácida cayó suavemente sobre Gaara, quien la sostenía contra él. Los roles se invirtieron cuando ella inclinó la cabeza ligeramente de su hombro para susurrar una última cosa. Todos los presentes vieron al Bogart decirle un mensaje moribundo a Gaara, pero nadie pudo entender ni una sola palabra. Lo único que pudieron discernir fue que, fuera lo que fuese lo que le había dicho, le dibujó una sonrisa en el rostro a Gaara, quien pensó en silencio. Lo sé. Nadie se movió, nadie habló. La clase entera estaba congelada mientras Gaara movía el cuerpo del ahora muerto Bogart al suelo, aún manteniendo la triste pero a la vez tan sincera sonrisa que no contenía la misma apatía o asco que sus expresiones faciales anteriores habían tenido. No, esta era una sonrisa trascendental que nunca se había visto antes y rara vez era vista nuevamente por los residentes de Hogwarts. La arena regresó a su lugar de descanso cuando el dueño se alejó de sus compañeros y salió del aula. El cuerpo del Bogart comenzó a sufrir espasmos antes de estallar en una nube de humo, dejando solo malos recuerdos y estudiantes de tercer año sobresaltados.
Nadie vio a Gaara durante varias horas después del incidente y, no por casualidad, nadie lo vio derramar una sola lágrima esa noche. Oxoxoxoxo. Como todos los buenos rumores, la historia del encuentro de Gaara con el Bogart se había extendido en los primeros 10 minutos a los 4 rincones y casas de Hogwarts. Ni siquiera los profesores se salvaron de los chismes, ya que ellos también charlaban entre ellos sobre el extraño y desconcertante estudiante que se había vuelto incluso más interesante que su hacedor de milagros residente, Harry Potter, que había tenido un comienzo bastante mundano del año escolar en comparación a pesar del ataque de los dementores. Tras su última clase de defensa contra las artes oscuras, el centro de atención se había vuelto aún más reservado que antes, si es que eso era posible. Lupin simplemente agradecía dos cosas. Ningún alumno había resultado herido y su aula no había sido destruida, como habría sugerido la encuesta del profesor. Había una probabilidad de 5-1 de que daría clase al aire libre el resto de la semana. Por suerte, Lupin había tenido suficiente fe en Gaara como para apostar por la supervivencia de su aula, y como resultado, había ganado una fortuna. El único profesor exento de tantos rumores y chismes era el siempre estoico y lleno de odio Severus Snape, quien, al principio, había escuchado los diversos relatos de la historia antes de distanciarse completamente del asunto después de que la verdad se había convertido en exageración y mentiras debido a los rumores chinos que le estaban siendo transmitidos. Dumbledore había intentado resolver el asunto con seriedad, confrontándolo de nuevo, con poco éxito. Parecía que el asunto era delicado y personal para Gaara, pues todas las preguntas eran respondidas con una mirada fulminante o fingían preocupación. Albus había decidido, antes de interrogarlo, no sugerirle ninguna de sus teorías, ya que, tanto si se equivocaba como si tenía razón, podría terminar peligrosamente. Sabía que tenía a un adolescente alterado entre manos y lo último que necesitaba era un estudiante enfadado que lo asustara más de lo que jamás querría admitir. El único consuelo que podía encontrar el anciano y sabio era que Gaara se había adaptado a ciertas normas sociales por su aparente amistad con Draco Malfoy, aunque el término amigo no era del todo adecuado considerando la constante distancia y el carácter antisocial del pelirrojo. El profesor no estaba muy seguro de si debía preocuparse por la conexión entre los dos adolescentes o no. Tendría que esperar y ver, después de todo, todavía tenía sus contactos en el ministerio a los cuales recurrir si las cosas se salían de su control, sin importar cuánto deseara evitar esa situación. La nobleza rubia platino de la casa Slytherin había logrado, con un esfuerzo considerable, mantener contacto regular con su compañero de habitación tras el fiasco de unos días antes, que amenazó con cortar la escasa conexión que tenía con el chico al que ahora consideraba su, a falta de un término mejor, amigo. Para ello, prácticamente había arrastrado al silencioso y sombrío chico a las clases de vuelo de primer año, a las que Gaara no había tenido el privilegio de asistir 2 años antes. Al parecer, estaba en otro lugar en ese momento. Cuando Gaara se enteró del pasatiempo mágico de montar en escoba, decidió que los magos y las brujas estaban locos. No era que Gaara dudara de Sirius cuando mencionó el equipo de limpieza volador. Después de todo, el joven shinobi había oído hablar de métodos de transporte mucho más extraños en su propio mundo, pero la idea de usar ese medio de transporte con regularidad y por diversión le parecía absurda. No habían pasado ni 2 semanas desde su caída de la criatura mágica voladora, mucho más robusta, y esto había afectado profundamente la confianza de Gaara en el instinto de supervivencia de la comunidad mágica en lo que respecta a sus herramientas voladoras. Basta decir que Gaara no iba a sufrir una de esas conmociones cerebrales que lo esperaban. Así que, cuando el adolescente pelirrojo se encontró a horcajada sobre la escoba de madera, se preguntó cuán persuasivo era realmente su compañero de cuarto. Miró a su izquierda y vio que Draco tenía una leve sonrisa dibujada en los labios, aunque era mucho más alegre que las maliciosas que antes le habían acompañado al nuevo estudiante. A su derecha, Gaara vio a los 30 y tantos alumnos de primer año, todos sujetando sus escobas con la misma fuerza y temor que la experimentada máquina de matar. Habría sido una mentira decir que dicha máquina de matar no se avergonzaba de su nerviosismo, pero después de lo que había pasado últimamente, no estaba de humor para dejar que el orgullo se apoderara de la seguridad. Sin embargo, a pesar de las enérgicas protestas de su compañero de casa, Gaara se negó rotundamente a dejar su calabaza llena de arena en el suelo. No era que temiera que se rompiera de nuevo. Después de todo, podía arreglarla casi al instante, pero definitivamente no iba a volver a caer de semejante altura sin la protección de su fiel salvavidas.
Todo el tema de la incapacidad de Gaara para montar en escoba se había planteado cuando se abordó el tema del Quidditch con tanto entusiasmo como Gaara jamás había visto en alguien tan estoico como Draco. El purasangre estaba absorto en el tema, y había desgranado con lujo de detalles las maravillas no solo del juego amateur, sino también del deporte profesional. Gaara se arrepintió de haber negado con la cabeza cuando le preguntaron si había jugado antes, lo que llevó a Draco, incrédulo ante la confesión, a preguntarle si Gaara sabía montar en escoba. El joven mago ya no sabía que era cierto, tras haber sido informado de que el supuesto sangre pura desconocía las habilidades más básicas que él mismo había aprendido a los 7 años. Lo que más desconcertaba al altivo noble era que, aunque dudaba del estatus de nacimiento de Gaara, eso no lo disuadía de forjar una amistad con el chico. Simplemente no tenía sentido para Draco, quien había sido criado con el único concepto de ascender socialmente como razón para relacionarse con sus iguales. Era una extraña coincidencia que no solo Draco, sino también Gaara, sintieran la extraña sensación de una compañía inminente. Era la verdadera razón por la que había aceptado arriesgar su vida en la locura que se hacía pasar por pasatiempos mágicos. Si hubiera sido cualquier otra persona, se habría negado rotundamente, pero con Draco sentía una punzada de culpa. Como efecto secundario inesperado de la proximidad de Gaara con Draco, no solo Crabbe y Goyle lo habían abandonado, ya que toda la escuela había empezado a darle al rubio platino la misma prosa que a él. Si bien sabía que a la larga sería beneficioso alejar a la multitud de sangre pura prejuiciosos y discriminadores que te escupían con solo mirarte, no pasó inadvertido para el shinobi que, desde que lo habían rechazado de todos sus círculos sociales y lo habían dejado solo, Draco había empezado a frecuentarlo mucho más. A Gaara le dolía saber que él era la causa del dolor y la soledad de otra persona, especialmente de alguien como Draco, quien, a pesar de su oscura educación, era una persona genuinamente buena, aunque un poco abrasivo y engañado a veces. Devuelto a su situación actual por un toque en el hombro, Gaara se giró para ver a Draco, previsiblemente molesto por haber sido ignorado durante los últimos minutos. El chico pálido había estado preguntando sobre el pasado de Gaara otra vez, solo por saber más de él, más que por razones más siniestras. Aún así, cuando el misterio mudo lo dejó completamente en blanco, se perturbó bastante. Esta había sido otra prueba más de la bondad interior de Draco. El hecho de que pudiera acercarse y tocar a Gaara en el hombro demostraba que no tenía malas intenciones, o al menos no tenía intenciones asesinas hacia él. Por eso Yasamaru nunca había podido acercarse lo suficiente para matar a Gaara de niño, teniendo que recurrir a métodos más contundentes en lugar de subterfugios. Dejando atrás los pensamientos morbosos del pasado, Gaara prestó atención a Madame Och, quien había empezado su guía de vuelo para principiantes. No había reconocido la presencia de los de tercer año en su clase, pues sabía lo molesto que podía ser un Malfoy cuando se enfadaba, y eso solo le traería molestias más adelante. Además, también había sucumbido al enigma del estudiante transferido y sentía genuina curiosidad por saber si sería capaz de volar después de que las historias sobre su ineptitud mágica circularan por la mesa del profesorado durante la cena. Siguiendo las instrucciones dadas, ambos adolescentes se lanzaron al suelo, uno de ellos casi esperando caer de rodillas, solo para sorprenderse al descubrir que estaba flotando 1 o 2 pies sobre el pasto en el mango de madera de la escoba. Draco se inclinó y dijo: «Vamos, dejemos a estos niños y vámonos a volar de verdad». La alegría pura en la voz del chico fue suficiente para convencer al ninja, inseguro, de seguirlo lentamente en su escoba, alejándose del grupo de desconcertados alumnos de primer año que esperaban que se quedaran más de los primeros 5 minutos. A decir verdad, Draco solo había animado a Gaara a ir a la clase de primer año porque creía que era la única manera de convencer al aterrorizado Jinchuriki de que sería seguro abandonar tierra firme. Se quedaron flotando en la parte trasera del colegio. Gaara tenía poca o ninguna idea de a dónde lo llevaban, salvo el presentimiento de que el destino iba a requerir una lección mortal. Las expectativas del chico Tanuki se cumplieron cuando posó sus grandes ojos en el gigantesco estadio que tenía delante. Era cercano al tamaño del estadio de los exámenes Chunin, pero era mucho más grande en términos de espacio aéreo. El campo de hierba del fondo parecía como si nadie hubiera pisado antes, lo que bien podía ser cierto teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo que se pasaba en el campo de Quidditch de Hogwarts se pasaba en una escoba en el cielo. Las imponentes estructuras de madera, listas para albergar al profesorado y a los invitados del colegio, seguían vacías y sin cubrir, ya que el año acababa de empezar y aún faltaba más de un mes para el primer partido de la temporada.
Cada uno flotó hacia el centro del área expansiva antes de que Draco comenzara a volar un poco más enérgicamente, perdiendo la paciencia que se necesitaba desesperadamente para lograr que Gaara subiera más de unos pocos pies. Tranquilizándose un poco al reconocer su inmadurez, Draco volvió a bajar a la altura de sus ojos y empezó a incitar al forastero a subir más alto, continuando con su inmadurez, aunque ahora reconocida y aceptada, a lo que, al principio, Gaara simplemente se negó, sin intención de suicidarse. No era que le tuviera miedo a las alturas, sino que la forma en que las alcanzaba lo ponía nervioso. Finalmente, Gaara cedió a los incesantes lloriqueos que habían pasado de ser una suave persuasión a una broma infantil. Avergonzado, Gaara sucumbió a la coerción infantil mientras tiraba hacia arriba del extremo del palo de madera. Desafortunadamente, Gaara tuvo un descuido que Draco tampoco notó. Al ser la gran calabaza, del mismo tamaño que Gaara y llena hasta el borde de piedras molidas, era demasiado pesada para que cualquier escoba, mágica o no, la levantara. Gaara intentó volar hacia arriba siguiendo el ejemplo de su compañero de cuarto, pero solo alcanzó la asombrosa altura de 1,5 metros antes de empezar a inclinarse hacia atrás y caer. El objeto que había condenado la ascensión por sí solo fue también el que salvó al participante de hacerse un numerito en su coxis recién curado. La arena brotó del contenedor a la velocidad del rayo para amortiguar el descenso, aunque leve, pero aún así desagradablemente nostálgico. Gracias al manto de gránulos dorados bajo su espalda, Gaara apenas sintió el impacto y se puso de pie de nuevo en un instante. «Quítate esa cosa e inténtalo de nuevo», dijo Draco. Volviendo a bajar como el proverbial yo que parecía estar imitando desde hacía unos minutos. El buscador de Slytherin había tropezado con su descripción de la calabaza, que, para su consternación, seguía siendo un enigma constante para él. Había intentado en varias ocasiones, más aún después del incidente del Bogart, descubrir algo, cualquier cosa sobre Gaara, pero lo único que había logrado arrancar de las garras de la paranoia de Gaara era que el chico había sido un shinobi en su tierra natal y que destacaban en la magia sin varita. ¿Qué era un shinobi? Y la infinidad de preguntas sin respuesta que aún rondaban la mente de Malfoy. Gaara negó con la cabeza, reacio a contemplar la idea de subirse a la escoba, que ya había demostrado ser peligrosa para él, sin su protección. Bajó la vista hacia la escoba prestada que tenía en la mano, muy distinta a la Nimbus 2001 de Draco. El extremo se deshilachaba y la longitud parecía a punto de ceder bajo el peso de un estudiante normal, y mucho menos su considerable corpulencia, incluyendo la arena que llevaba en la espalda. El chico, de estatura bastante diminuta, pesaba muy poco, aunque nunca admitiría tales debilidades. El pequeño Jinchuriki arrojó la escoba a un lado con petulancia cuando se le agotó la paciencia, aunque tuvo cuidado de no forzar demasiado el lanzamiento para no romper la herramienta, ya que no era un peligro para su seguridad. Antes de que pudiera dejar que Draco se calmara durante las siguientes horas, dicho adolescente volador hizo su último esfuerzo para persuadir a su compañero para que se quedara. «Vamos, no seas tan cobarde». Negándose a levantarse de nuevo ante una burla tan obvia por su por lo demás orgulloso comportamiento, Gaara empezó a alejarse, sin más motivos para quedarse. Estaba seguro de que se reconciliaría con su vecino de cama en algún momento, pero por el momento estaba un poco enojado, avergonzado. No estaba seguro de cómo se sentía al ser reprendido por su aparente miedo a volar por medios mágicos. Aún así, era comprensible que después de las semanas que había tenido, incluyendo nada menos que 3 caídas, desarrollara miedo a que volviera a ocurrir. Es cierto que la primera se había debido a un kinjutsu desconocido y había estado casi inconsciente en ese momento, y la tercera había sido a pocos metros de arena blanda, pero lo cierto era que su fobia parecía haberse arraigado. Mientras Gaara salía por uno de los varios agujeros en el perímetro del estadio, oyó el viento soplar a sus espaldas. No era un sonido desconocido, casi le recordaba a su hogar. El anfitrión Tanuki se giró para ver a Draco zumbando por los aires a velocidades vertiginosas. Lo que realmente le llamó la atención fue su expresión. A diferencia de la mayoría, que habrían visto una imagen borrosa en lugar de la nobleza voladora, los ojos entrenados de Gaara captaron la alegría desenfrenada en el rostro de Malfoy, a pesar del rechazo previo de Gaara. Draco parecía haber superado su agobiante soledad mientras se elevaba libremente, encontrando una satisfacción que el propio Gaara desconocía relativamente, pero que aún podía comprender plenamente. Gaara era muy consciente de la máscara que Draco se había visto obligado a usar durante tantos años y, por lo tanto, cualquier emoción o acción era celosamente guardada.
Así que Draco sonriera y mostrara tanta felicidad sin darse cuenta de que lo observaban significaba que al menos era genuina. La mayoría de las veces, cuando Draco no sabía que lo observaban, solía fruncir el ceño y trabajar, pero esto era una clara señal de que el niño potencialmente malvado al menos tenía una escapatoria de su villanía. Una idea se formó en la mente de Gaara y, para su sorpresa, no se trataba de asesinar ni mutilar al ganador del premio al profesor más grasiento de Hogwarts. Superando sus reservas sobre la idea de seguir volando en este mundo, Gaara invocó su plataforma de arena, usándola toda para crear una superficie resistente sobre la que pararse mientras lo llevaban hacia arriba y de vuelta al campo de Quidditch. Draco se sorprendió al ver a su compañero de habitación regresar después de su dramática salida solo unos minutos antes, cambiando inmediatamente su expresión facial a una socialmente más aceptable de un ligero ceño fruncido. Una pequeña mejora respecto a su habitual ceño fruncido, pero una señal reveladora de felicidad para que el ninja que regresaba la viera. El adolescente que montaba en escoba echó un vistazo casual al medio de transporte preferido de Gaara antes de descartarlo como otra de las excentricidades del temible compañero de cuarto. Además, prefería disfrutar volando que pasar la siguiente media hora intentando interrogar al individuo pétreo sobre asuntos que probablemente quedarían sin respuesta. Draco se elevó aún más y juntos surcaron el aire. Aunque incluso para Draco, quien aún negaba firmemente su propio disfrute, era definitivamente el más feliz de los dos, como lo demostraba la expresión continuamente vacía de Gaara. Después de todo, los ninjas pasaban mucho tiempo volando por el aire. Gaara preferiría no pasar su tiempo trabajando, pero eso hacía que el pariente más cercano que tenía en la escuela fuera más alegre, lo que a su vez podría evitar que intentara someter a otros a su miseria, así que parecía una molestia que valía la pena, como mínimo. Finalmente, tras un largo vuelo, Draco conjuró un trozo de madera del tamaño de una pelota de baloncesto, llamado Quaffle, que se pasaron en una partida de Quidditch en miniatura. Como era de esperar, Draco ganó por nada menos que 100 puntos gracias a su vehículo mucho más rápido y a la no tan secreta falta de interés de Gaara. Para cuando terminaron su partida y aterrizaron, ya era hora de cenar, lo que llevó tanto al shinobi como al mago a apresurar el paso por temor a una de dos cosas. Para Draco, era el miedo a los dementores que vagaban por los terrenos de noche, y para Gaara, la amenaza de tener que escuchar a su detestable profesor de pociones y jefe de casa sermonearlo sobre no ser una molestia para los buenos estudiantes, como había tenido que hacer en muchas ocasiones. Afortunadamente, los dos que llegaron tarde lograron colarse en el gran comedor sin ser notados cuando una misteriosa explosión de humo llenó el salón. Afortunadamente, los dos aparentes perpetradores, llamados Fred y George Weasley, quienes negaron vehementemente la ofensa, fueron rápidamente capturados y reprendidos. Draco no cuestionó su buena suerte. Simplemente se sentó tranquilamente junto con su silencioso asociado y comenzó a comer mientras dicho asociado cerraba su discreta bolsa de armas. Gaara observó con amargura que había al menos un metro entre los dos marginados y cualquiera de sus supuestos compañeros de casa, e incluso el más cercano los miraba con una mezcla de miedo y asco. Solo necesitaba que Gaara atentara contra su vida y sería como estar en casa. Los días eran inevitablemente duros cuando eras un contenedor de demonios maldito, atrapado en un mundo extraño, solo, incapaz de hablar y encerrado en una escuela de magia donde, en menos de un mes, te convertías en el paria local y objeto de chismes. Por ello, el anfitrión Tanuki residente lo pasaba bastante mal durante sus años escolares, a lo que no ayudaban sus constantes dificultades para controlar sus arrebatos mágicos que habían destruido 3 aulas y media, por lo que se le prohibía practicar magia en ciertas clases como transfiguración. McGonagall había declarado que ya era bastante difícil garantizar la seguridad de los participantes animales al impartir su asignatura y, francamente, la idea de que Gaara apuntara con su varita a cualquier ser vivo la aterrorizaba. Una de las pocas lecciones en las que Gaara se había librado de grandes adversidades era defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, el pequeño asesino en serie en recuperación sospechaba que esto se debía únicamente al amigo secreto que compartía con su maestro. Aún así, en las escasas lecciones prácticas, nadie, ni siquiera Draco Malfoy, era lo suficientemente valiente o estúpido como para practicar con o contra la brigada de demolición ambulante. Cuando Gaara intentó lanzar el hechizo de desarme sobre un muñeco de práctica unos días antes, destruyó por completo no solo a su oponente inanimado, sino también a al menos otros 5 en las inmediaciones.
Aún así, Gaara prefería su vergonzosa inhabilidad en la magia a las lecciones teóricas terriblemente aburridas donde se veía obligado a escuchar las interminables conferencias que incluso él, con su enfoque perfeccionado por los ninjas, luchaba por mantener su atención dirigida al frente de la sala donde pertenecía en lugar de a la cada vez más interesante nube con forma de árbol fuera de la ventana. A pesar de su inmenso gusto por los libros y la lectura, el hermano de Arena más joven no era más un académico que un entusiasta del ramen, lo que se había convertido en un problema en el pasado, en situaciones como la primera parte de los exámenes Chunin. Pero eso era lo que significaba ser un ninja con un tercer ojo flotante. El estudiante, sorprendentemente relajado, se había rendido en la batalla contra Historia de la Magia. Simplemente no podía mantenerse despierto en la experiencia más aburrida a la que se había visto obligado a asistir, así que decidió reemplazarse con un clon de arena sedimentaria, durmiendo sobre su escritorio, mientras exploraba más del enorme castillo. Sorprendentemente, incluso después de varias semanas, Draco aún no se había dado cuenta de que la pelirroja que yacía a su lado estaba completamente hueca y hecha de arena. Reemplazaría al clon de arena por él mismo al final de la tortuosa lección, y nadie se dio cuenta. La única razón por la que había podido evitar adversidades innecesarias debido a su ignorancia e inexperiencia era su constante lectura de los alumnos. Eso, y que los profesores aún estaban demasiado intimidados por el Slytherin más temible de los últimos años como para arriesgarse a molestarlo. Incluso después de que Snape se viera obligado a prohibir la participación de Gaara en todas las actividades prácticas de clase, aún no había impuesto ni una sola detención, ya que la idea de pasar unas horas más a solas con el chico de aspecto psicópata no era algo que estuviera dispuesto a considerar seriamente. En la clase actual del chico Tanuki, estaba intentando imitar el encantamiento aturdir usando un lápiz en lugar de su varita, ya que incluso Remus Lupin, duelista experimentado, profesor de defensa contra las artes oscuras y veterano de la Orden del Fénix en la primera guerra mágica contra el que no debe ser nombrado, no confiaba lo suficiente en sus habilidades para intentar defenderse contra lo que la varita de Gaara crearía en lugar del simple hechizo aturdidor del estudiante. Una vez terminada la humillación de los Jinchuriki, Lupin despidió a su clase para que armaran un escándalo por alguien más, preferiblemente Snape o Filch. El profesor vio una mancha roja brillante moviéndose al fondo de la multitud, sin prisa por irse, acompañada por una cabeza rubia platino que parecía muy satisfecha con su logro en su última clase, concretamente dejar inconsciente a Ronald Weasley, solo para ser despertada poco después por la contramaldición de Lupin. Renérvate. Caminó rápidamente hacia los adolescentes que salían y le pidió a Gaara que se quedara un momento para que pudieran charlar un rato. Una charla privada, añadió cuando Draco, con aspecto irritado por estar en presencia de Lupin, no dio señales de irse sin que se lo pidiera. Cuando la habitación estuvo vacía excepto por los dos ocupantes silenciosos, Remus le ofreció a Gaara un asiento antes de apoyarse en uno de los muchos escritorios que estaban al costado de la habitación, una vez que Gaara quitó su calabaza y se sentó. Gaara, he notado que últimamente has estado bastante reservado. Después de ese incidente con el Bogart. Incluso el viejo merodeador sabía que no era nada nuevo, pero definitivamente había habido un cambio en el comportamiento del chico, volviéndolo aún más reservado que antes. ¿Te gustaría hablar de lo que pasó, del miedo que enfrentaste? Un lento movimiento de cabeza desvaneció la tenue esperanza del hombre que deseaba que Gaara se abriera un poco. Aunque solo fuera con él. Sin embargo, el temeroso adolescente no deseaba revelar su pasado ni sus emociones a este hombre, a pesar de sus evidentes buenas intenciones, aún no. Solo estoy preocupado. Sabemos tan poco de ti, Gaara, y cuando enfrentaste tu miedo así, Lupin no necesitó terminar, pues Gaara claramente no tenía intención de revelar nada por el momento, y acosarlo no serviría de nada. De acuerdo, pero si alguna vez necesitas ayuda o quieres hablar con alguien, no lo dudes. Sé que este es un lugar extraño para ti, el hombre lobo había bajado la voz en ese momento, no queriendo que alguien se enterara de su conexión ilícita, y estar aquí solo debe ser difícil, pero Canuto y yo estamos aquí para ayudarte. Probablemente deberías irte. ¿Quién sabe qué estará haciendo el señor Malfoy en tu ausencia? Gaara se puso de pie, asimilando las pesadas palabras mientras se colocaba la calabaza con facilidad en la espalda antes de dirigirse a la puerta. Con la mano apoyada en el pomo, suspiró silenciosamente, metió la mano en la espalda y sacó el corcho para que un pequeño zarcillo de arena saliera y formara algunas palabras. Poco después de formarse, se dispersaron cuando el niño, Panda, de ojos de mapache salió de la habitación, seguido de la arena. Decía. Ella era mi madre.
Lupin, conmocionado más allá de las palabras, dejó el asunto para el futuro previsible. Al salir del aula, el marginado encontró los pasillos completamente vacíos, así que, en uno de sus momentos más sombríos, decidió disfrutar de la paz y la tranquilidad y caminar perezosamente hacia la salida más cercana para relajarse bajo el sol otoñal unas horas antes de que la cena o sus deberes requirieran su atención. Lamentablemente, Gaara se topó con lo que parecía ser Draco y un puñado de estudiantes de último año de Slytherin acosando a un Gryffindor de primer año que parecía más aterrorizado que una Kimitchi en una intervención. Bueno, al menos Draco estaba socializando. El pequeño verdugo retirado se quedó inmóvil un buen rato, mientras sopesaba si realmente le importaba intervenir o si su conciencia lo atormentaría durante horas por haber dejado que el niño sufriera una paliza. Con un suspiro de desaliento, se desplomó hacia la multitud que jugaba a las escondidas con la varita nueva del niño de 11 años. Algunos levantaron la vista a tiempo de ver a Gaara agarrar la varita en el aire antes de entregársela al niño y dejarlo escapar del grupo, repentinamente inmóvil, que se había abierto como el mar rojo al ver al benefactor. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Preguntó el más alto de los Slytherin presentes, mientras observaba a su presa aterrorizada correr por una esquina y desaparecer de la vista. Sí, era un sangre sucia a quien acabas de ayudar. Draco, pensé que habías dicho que era sangre pura. Gritó el chico frente a Malfoy, acusando a su compañero de clase y compañero de clase inferior. Mira, estoy seguro de que está planeando algo mucho peor. El rubio platino no pudo terminar su bravuconería practicada cuando el cuello de su camisa se metió en su tráquea cuando el shinobi que estaba defendiendo lo arrastró lejos del grupo de sus compañeros de casa con una mano en la nuca de su túnica. Ignorando los atragantamientos de Draco y las expresiones de asombro de los Slytherin ante su fuerza física, escasa comparada con la de sus compañeros en casa, pero aún hercúlea en este planeta, Gaara arrastró a su compañero de cuarto a través del castillo, agradecido por los pisos limpios que lo ayudaban infinitamente con sus superficies resbaladizas y pulidas. Mientras avanzaba, con la ocasional resistencia de los pies agitados de Draco, el Jinchuriki se preguntó quién o qué limpiaba los pisos del castillo, pues estaba seguro de que el conserje no usaría su fregona para nada más que limpiar vómitos y golpear a los estudiantes intrusos. Sus triviales reflexiones no duraron mucho, pues decidió que ya había caminado bastante, a juzgar por el repentino silencio de Draco. Al doblar una esquina hacia una alcoba oscura y aislada, Gaara realizó una hazaña más de asombrosa fuerza para el día, ya habiendo cansado su brazo lo suficiente, mientras levantaba a Draco hasta sus pies, sujetándolo un poco más de lo necesario para asegurarse de que su conocido estuviera completamente consciente y no fuera a caer de nuevo al suelo. Afortunadamente, el heredero de la fortuna Malfoy seguía consciente y comprensiblemente molesto por el maltrato que había recibido hacía apenas unos momentos, aunque su furioso discurso cayó en saco roto cuando Gaara sacó arena de su calabaza y empezó a hacer unos rápidos sellos manuales, deteniendo a Draco en medio de sus pensamientos mientras observaba cómo la arena ascendía hasta un pilar blando y en constante movimiento que se erigía justo por debajo de la altura de Draco. En poco tiempo, el movimiento del pilar de arena comenzó a disminuir a medida que tomaba la forma de la nueva incorporación a la familia de Hogwarts. Las partículas de arena se acomodaron en su lugar y recrearon hasta el más mínimo detalle del pelirrojo, que no parecía ni de cerca tan asombrado como Draco, quien no podía dejar de mirar mientras el clon de arena comenzaba a cambiar de color para coincidir exactamente con Gaara, detalle por detalle menos la enorme calabaza ausente en la copia. ¿Qué dem? Se llama clon de arena, Draco. Draco se quedó aún más sin palabras que el Gaara original, quien estaba de pie a la derecha de su clon, quien acababa de pronunciar las primeras palabras que alguien de ese mundo le había oído decir. El adolescente, que acababa de quedarse sin habla, no sabía qué lo sobresaltaba más. Si que el adolescente mudo acabara de hablarle, aunque a través de un clon, o que Gaara, quien había causado más de una pesadilla en el castillo y era considerado el ser más aterrador que vagaba por los pasillos desde el basilisco de 20 metros de la Cámara de los Secretos de Salazar Slytherin, tuviera una voz tan suave. Necesito hablar contigo. La delicada voz regresó poco después, aunque de forma previsiblemente breve y reservada, muy similar a los mensajes de arena de Gaara, que la mayoría de la gente de la escuela había asumido que eran para acomodar su limitada cantidad de arena. Pero, ¿por qué no usaste esto antes? Preguntó Draco, señalando con incomodidad al clon y mirando entre los ojos, idénticos, vacíos y a la vez acerados, con bordes negros, sin saber a cuál dirigirse. Esta es una técnica de batalla, no de ocio.
Al igual que Gaara en el pasado, el Bunshin de arena apenas pestañeó al hablar, desconcertando al ávido oyente a pesar de la expresión de incredulidad en su rostro ante la infantil razón del continuo y aparentemente voluntario silencio de Gaara. Entonces, hablemos y Draco, aunque sorprendido, todavía estaba molesto por casi ser estrangulado hasta la muerte de una manera tan mugle, y por eso no pudo evitar ser un poco brusco con su amigo y el clon de su amigo. Gaara no perdió tiempo en ordenarle mentalmente a su clon de arena que le contara de Draco su historia y lo que había aceptado hacía tiempo en su corazón. Solo esperaba poder persuadir al Purasangre para que cambiara su comportamiento sin tener que recurrir a la violencia, como él mismo había necesitado. Yo era igual que tú, dijo el clon de Gaara, atrayendo al instante la atención de Draco por el tono de tristeza que usaba la copia perfecta. Estaba tan solo y lleno de odio hacia todos los que me rodeaban, vivía en un lugar donde todos me odiaban y despreciaban, y pensaban que no era más que un arma para usar y luego desechar. Malfoy se quedó boquiabierto mientras escuchaba la historia familiar mientras el verdadero Gaara miraba al suelo, dejando que su doble continuara. Maté gente, tanta gente, y hasta hace unos meses, nunca me había arrepentido. La nada sorprendente revelación de que el adolescente, ciertamente aterrador, con quien había dormido durante las últimas semanas era un asesino en serie sociópata, fue solo una de las muchas que había recibido en los últimos segundos. Preguntas que se habían respondido, pero justo cuando se daban estas respuestas, aún más preguntas quedaron en el aire. Esto llevó a Draco a inclinarse hacia adelante, anticipando la siguiente parte de la fascinante historia. Y, francamente, había ganado un poco más de respeto, e incluso admiración, por Gaara tras descubrir su sórdido pasado. Habría pensado que Dumbledore, en su supuesta gloria y esplendor, habría impedido que un ser tan peligroso entrara en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué los mataste? El Slytherin ni siquiera se había dado cuenta de que había pronunciado esas palabras, pero ahora que lo habían hecho, sentía una curiosidad desesperada. Para demostrar mi existencia. No era más que una herramienta que podía ser eliminada en cualquier momento, así que necesitaba dejar un rastro sangriento de destrucción para demostrar que había vivido. No había nostalgia ni orgullo en la voz de Gaara, solo remordimiento al abrirse. No había planeado compartir tanto con nadie en este mundo, y mucho menos con Draco Malfoy, a quien había conocido hacía menos de un mes. Pero Gaara sabía que era un sacrificio pequeño si quería salvar al chico de sí mismo. Entonces, ¿por qué te detuviste? Tenías razón. Si demuestras que vales algo, entonces está bien matar a unos cuantos idiotas. Draco no solo defendía de Gaara, sino que se defendía a sí mismo y a sus propias acciones, y ni siquiera lo sabía. Porque conocía a alguien que me mostró un camino mejor, una forma de ser más fuerte. Era igual que yo. Creció temido y despreciado, pero no llenó su vida de ese odio. Trabajó para proteger a su preciada gente, incluso si moría. Al final, aunque yo era mucho más fuerte, perdí contra él, al principio no podía entender por qué seguía luchando, pensé que estaba solo, pero incluso yo tenía gente valiosa. A pesar de todo lo que había hecho, tenía gente en quien confiar. Pero otros te debilitan. Alguien podría tomarlos como rehenes o podrían traicionarte. ¿Es mejor estar solo? Draco parecía completamente confundido ante este giro de la conversación, ya que había sido criado para creer exactamente lo opuesto a lo que estaba escuchando ahora, y la parte más desconcertante era que para él tenía todo el sentido. ¿Quién te contó todo esto? Gaara hizo una pausa por un momento antes de responder con una leve sonrisa tanto en la arena como en la cara real. Un idiota rubio y ruidoso. ¿Por qué me cuentas estas cosas? Draco miró al caballo regalado en los dientes y se quedó realmente desconcertado. Porque es demasiado doloroso verte sufrir como lo estás haciendo ahora mismo. Te escondes tras una máscara de ira y aislamiento, y tengo miedo, si vives tras una máscara, con el tiempo perderás la identidad que tenías debajo. Como me pasó a mí. ¿Máscara? ¿De qué estás hablando? ¿De verdad estás de acuerdo con lo que dicen los demás, con lo que te cuenta tu padre? El escepticismo de Gaara reflejaba la incertidumbre de Draco, ya que el primero jugaba con lo que había deducido del segundo. Una vez que el shinobi de la arena superó el trauma emocional provocado por la reaparición de su madre, investigó el significado de la aparición del padre de Draco y encontró algunos rumores bastante inquietantes sobre el hombre y sus creencias xenófobas, que probablemente le había inculcado a su hijo desde pequeño. Eso no es cierto. Esos sangre sucia son abominaciones que no merecen usar magia. Son inferiores en todo a nosotros, los sangre pura.
Entonces, ¿por qué tuviste que preguntarme si era sangre pura? Deberías haberlo notado con solo mirarme. Eso es por... No hay diferencia, y creo que lo sabes. Una familia antigua no es lo que te da fuerza. Solo después de haber protegido a alguien importante para ti, encontrarás la verdadera fuerza. No tengo elección. Si no sigo la tradición, mi padre me renegará. No tendré a nadie más. Así que, en cambio, sufrirás mientras haces lo que sabes que está mal. El Señor Oscuro me mataría si me convirtiera en un traidor a la sangre, como los Weasley. A pesar de la obvia confusión simultánea y las revelaciones que giraban en la mente de Draco, su odio hacia los Weasley todavía podía brillar tan claro como el día. Tienes que defender tus creencias, aunque te cueste la vida, respondió Gaara, con la esperanza de que lo que decía aún llegara al asustado adolescente. Cuando el rostro de Draco se transformó en una expresión de asombro, el mudo de la pareja decidió que ya había dicho suficiente por el momento, y que cualquier otra cosa solo sobrecargaría el cerebro del rubio platino. El más alto de los dos no pareció notar cómo el clon de arena se agrietaba y se deshacía hasta convertirse de nuevo en un montón de arena en el suelo, listo para ser devuelto a la calabaza del tanuki loco propietario. Gaara se alejó mientras la arena terminaba de flotar de vuelta a su contenedor, rezando para que el clima aún fuera lo suficientemente cálido como para sentarse afuera. Draco Malfoy se quedó solo en el oscuro y apartado rincón de Hogwarts durante más de una hora después de que Gaara se marchara a relajarse, mientras su mente daba vueltas a la infinidad de ideas que le habían dado hacía poco. Finalmente, Draco llegó a la sorprendente y condenatoria conclusión de que Gaara, a pesar de todas sus excentricidades y defectos, tenía razón. Draco no quería estar tan solo y enfadado todo el tiempo, ya no. Le esperaban tiempos muy difíciles ahora que iba a cambiar de vida. Con un profundo suspiro, Draco no pudo evitar preguntarse si no habría estado mejor ignorando sus propias fechorías, probablemente no. Malfoy se desplomó en dirección a su sala común para dormir y aliviar el dolor de cabeza que se avecinaba en el horizonte de su mente. Oxoxoxoxo. Gaara había estado muy ocupado la última semana. La charla del forastero con Draco le había proporcionado el inesperado beneficio de liberarle muchísimo tiempo, abriendo la posibilidad de realizar investigaciones extracurriculares. Debido al secretismo sobre los verdaderos orígenes de Gaara, no había podido buscar una solución a su problema mientras Draco lo seguía de cerca, a quien le había costado deshacerse antes de su charla. Sin embargo, recientemente, Draco había empezado a cambiar en muchos aspectos. Principalmente en su relación con diferentes personas. Ya no se sentaba exclusivamente con los puristas de sangre y los Slytherins rencorosos durante las comidas, ahora Draco había empezado a sentarse junto a los moderados y los raros Slytherins nacidos de muggles. Sin embargo, este cambio de asiento no fue precisamente voluntario, ya que, incluso con el milagroso cambio de personalidad de Draco, que eliminó su profundo odio hacia todos menos los nobles y sangre pura, seguía sin simpatizar con los sangre sucia y los traidores a la sangre, que o bien desconocían las costumbres mágicas o eran tan pobres como la familia Weasley, y además tan incultos. El heredero Malfoy se habría contentado con pasar el tiempo con sus viejos amigos, aunque ya no compartiera sus ideas extremistas ni le gustaran especialmente sus personalidades, pero ellos, evidentemente, no sentían lo mismo que él, como lo demostraba su abierto disgusto por su aparente traición y su rechazo. Estas dificultades habían producido un resultado positivo, para deleite de Gaara, ya que Draco ahora estaba feliz de socializar con otras casas. Otras casas significaba Ravenclaw, ya que los Hufflepuff todavía eran unos cobardes e idiotas a los ojos del antagonista recién reformado y cuanto menos se dijera sobre los Gryffindors, mejor. Con Draco abierto a nuevas personas, no pasaba todo su tiempo con Gaara. Sin embargo, seguía pasando la mayor parte de su tiempo libre con su compañero de cuarto, para su disgusto, pues al parecer había llegado a un acuerdo más profundo con el chico silencioso desde que dejó de dedicar sus energías a odiar a los demás. No era que a Gaara le disgustara Draco, pues no toleraba a los tontos, sino que necesitaba desesperadamente un tiempo a solas. Con el rubio platino ocupado por el momento, nada le impidió refugiarse en la biblioteca durante las últimas 5 horas de la lluviosa tarde de sábado para estudiar. Por otra parte, después de 5 horas, el ratón de biblioteca no había encontrado absolutamente nada sobre el tema elegido. Había revisado a fondo tanto la sección de estudiantes como la de rumores, sin encontrar ni un solo volumen sobre magia dimensional ni ninguna mención a su mundo natal.
Ni siquiera había información fiable sobre Shinobi, solo una cultura similar en otro país de este planeta que apenas se parecía a su hogar y carecía de jutsus. Lo único que Gaara había podido deducir con certeza era que ya no estaba en el mismo planeta. El ninja de Suna tenía una corazonada. Que estaba en un universo paralelo. Casi inmediatamente después de descubrir que no estaba en su propio mundo, se dio cuenta de que la gente hablaba el mismo idioma y eran, en su mayoría, humanos. Habría sido demasiada coincidencia que los dos mundos fueran tan similares pero no estuvieran relacionados. Por desgracia, eso no ayudó al pequeño shinobi de arena, ya que no conocía ningún jutsu espacio-temporal ni había firmado un contrato con un animal de invocación. Golpeando con fuerza el escritorio repleto de libros, Gaara soltó un grito de frustración contenido, ignorando las pilas de libros de tapa dura que caían al suelo en su furia. El ninja sabía que le tomaría más de un día remediar su situación, pero esperaba encontrar algo, cualquier cosa sobre el tema que lo llevara a otro lugar, pero era como si los magos no supieran usar técnicas espacio-temporales. Lo más cercano que el chico varado pudo encontrar fue una aparición, pero esta tenía una distancia muy limitada y solo podía ir a la Tierra. Aunque tuviera que pedirle ayuda a Dumbledore, Gaara volvería a casa. Pero aún no estaba tan desolado, pues aún le quedaban algunos lugares por buscar, y siempre podría contar con la ayuda de Lunático y Canuto, siempre y cuando pudiera soportar que lo llamaran por su detestado apodo durante unas horas. Oshoxoxoxo. Un hecho poco conocido es que los delincuentes convictos que huyen, escondidos en chozas abandonadas, no tienen mucho que hacer. Es cierto que pueden mirar por la ventana, romper muebles viejos o, si tienen la suerte de ser animagos no registrados, salir a correr por bosques desiertos y gélidos. Pero, aparte de eso, los delincuentes fugitivos tienen días muy largos e insatisfactorios, a menos que tengan la suerte de contarles a un amigo que les envíe lechuzas con noticias e historias sobre el rendimiento escolar de sus amigos. Sirius esperaba los mensajes de su mejor amigo como un hombre que se está ahogando espera su próximo aliento, y cuando llegaron, apenas pudo contenerse de besar a la lechuza de reparto en el descanso. De hecho, unas semanas antes había ocurrido un incidente desagradable que terminó con un gran corte en los labios y una lechuza muy molesta. Cuando la última lechuza llegó para el perro convertido en hombre, este estaba extasiado, pues no había tenido noticias de Remus en más de una semana, lo cual, si bien no era mucho tiempo, sí lo suficiente como para que se volviera loco de aburrimiento. Arrancó la carta de las garras de la lechuza despechada sin siquiera un gracias, un perdón o una mirada fugaz, antes de sentarse en una de las pocas sillas que quedaban en la casa que aún lo soportaban. Sirius rasgó el sello de lacre del pergamino y comenzó a leer uno de los pocos consuelos que le quedaban al hombre solitario. Canuto, todo ha estado relativamente tranquilo aquí desde la última vez que te escribí, pero pensé que te volverías loco ahí fuera, solo. Típico. Te escapas de una prisión donde la mayoría de los reclusos pierden la cabeza, y te vuelves loco de aburrimiento. A Bronx Jr. Le ha ido bien en la escuela, y creo que podría ser uno de mis mejores alumnos en las clases prácticas de defensa. Dominó el hechizo de aturdir en una sola lección. Fue como volver a ver a Bronx. Ojalá su teoría fuera tan buena. Quizás podría pedirle ayuda a alguno de sus amigos. En ese aspecto, se parece más a ti. Lamentablemente, últimamente parece estar decaído. No sé qué le preocupa, pero he intentado hablar con él. No quiso hablar de ello. Eso me recuerda que hablé con Lily como sugeriste. Estaba tan protegido como siempre, pero descubrí que tramaba su Bogart. Te lo contaré en persona la próxima vez que pueda hablar contigo, que probablemente será después de la semana que viene. Probablemente me pase después de la luna llena. Lo bueno es que Lily parece haber tenido un efecto positivo en su amigo, del que les hablé la última vez. El chico ya ni siquiera parece molestarse en atacar a Bron Jr. Es un milagro. Creo que estoy divagando, así que terminaré esta carta ahora y te dejaré volver a tu día ocupado. Tu viejo amigo, distraído. PD. Encontré a Colagusano. Últimamente se ha estado quedando en los dormitorios de Gryffindor durante el día. Lo traeré pronto y así podremos terminarlo. Esta última comunicación sumió a Sirius en una mezcla de tranquilidad y preocupación mientras releía con alegría la parte sobre Harry igual que su padre, antes de analizar la desconcertante parte sobre el Bogart de Lily, considerando el destino del Bogart transformado. Además, la depresión de Harry preocupaba mucho a Sirius, ya que era el padrino del niño y debería haber sido él quien hablara con él sobre sus problemas en lugar de esconderse en una choza destartalada mientras el mundo creía que intentaba matarlo.
Al menos había buenas noticias, aparte de la actitud mágica de Harry, que Gaara luchaba por la luz. Que hubiera logrado poner a uno de los herederos de las familias más acérrimas e intolerantes en contra de la creencia de la sangre pura era simplemente asombroso. Sirius, sinceramente, se había disgustado mucho al enterarse de que su nuevo amigo había sido seleccionado para la Casa de la Serpiente, pero ahora estaba listo para ver una nueva ventaja de esta situación. Gaara cambiando aún más la mentalidad contra los males que conducen a tantas guerras. Tendría que felicitar a Lily la próxima vez que lo viera. Y ya que estaba allí, tendría que darle al pequeño ninja algunas lecciones de hechizos si las cartas de Lupin sobre la peligrosa incompetencia e ineptitud del chico para la magia eran ciertas. A medida que avanzaba la hora, la lechuza había llegado ya entrada la noche para evitar preguntas sobre a quién le escribía el solitario profesor. Sirius estudió detenidamente la última nota del relativamente corto mensaje, sobre su querido y viejo amigo Pettigrew. Oh, cómo Sirius quería descuartizar a esa rata. La rabia contra el traidor había ido en aumento desde que escapó de Azkaban meses atrás, y estaba llegando a un punto en el que no estaba seguro de poder esperar más para matarlo. Si Lupin no actuaba pronto, lo haría. Sirius dobló la última carta y la escondió bajo una de las muchas tablas sueltas del suelo, que contenían todos los valiosos fragmentos de información de su querido Hogwarts. El chivo expiatorio cayó intranquilo en un sueño terrible y agitado, atormentado por los demonios de sus 12 años en el infierno, con el único alivio que provenía de los gratos recuerdos de sus amigos y familiares. Oxoxoxoxo. Draco intentó valientemente contener una risita mientras observaba a Gaara retorcerse casi imperceptiblemente en su clase. Su compañero de cuarto parecía incómodo rodeado por la auténtica selva tropical que cubría las paredes de los invernaderos donde se impartían las clases de herbología de tercer año. La profesora Sprout parecía ajena a los cambios nerviosos de Gaara, quien intentaba desesperadamente no tocar ninguna de las cientos de plantas que lo inundaban mientras seguía escuchando su discurso sobre la trampa del diablo, los peligros que representaba y sus usos en lugares como mazmorras para proteger objetos de valor. Gaara no tenía, ni por asomo, un miedo universal a las plantas, a diferencia de su mágico abiofobia. Siendo un ninja, el habitante del desierto pasaba mucho tiempo saltando entre los árboles cuando estaba en otro país, y de hecho era un gran aficionado a su jardín de cactus en casa. Pero cuando creces con un hermano mayor que crea la mayoría de sus venenos a partir de flores raras y exóticas, empiezas a desconfiar de las plantas de aspecto extraño. Gaara realmente esperaba que alguien cuidara su huerto de cactus. Aunque claro, no era como si necesitara riego durante varios meses. Mientras tanto, el pelirrojo intentaba recordar si la planta en la que estaba peligrosamente cerca de apoyarse tenía alguna relación con la aterradora planta morada en la habitación de Kankuro, que le habían dicho que nunca tocara. Aparte de la cautela de Gaara, la lección transcurrió en gran medida sin incidentes. Una de sus miradas de muerte patentadas Copyright no tardó en callar a Draco. Esa noche, la jefa de la casa Hufflepuff se alegró de informar en la sala de profesores que su aula de cristal había quedado completamente intacta. Con el paso del tiempo, la profesora Vector, profesora de aritmancia y jefa de apuestas del grupo de demolición de Aula Gaara, se dio cuenta de que su pequeño caballo de premio estaba perdiendo el gusto por la destrucción. Minerva tuvo que consolar a su llorosa colega tras enterarse de que perdería los cientos de galeones que había estado acumulando además de su salario. Pero Snape todavía no confiaba en el pequeño monstruo y su clase. Un profesor que había tenido el lujo de no trabajar en un espacio reducido que podría ser destruido por el estudiante transferido, propenso a los accidentes, era Rubeus Hagrid. A pesar de la experiencia cercana a la muerte de uno de sus alumnos de tercer año, la amenaza de una demanda por parte del padre del amigo del chico y su total falta de experiencia académica, el hombre seguía intentando compartir su vasto conocimiento sobre criaturas mágicas de la única manera que sabía. Esa forma era mostrándoles los animales a los estudiantes. Sin embargo, había dejado de obligarlos a montarlas desde su primer accidente. Durante las últimas aventuras del maestro, detallando las diferencias de comportamiento entre hipogrifos y pegasos, Gaara se mantuvo al fondo de la congregación con la firme convicción de no interactuar ni montar a ninguno de los monstruos que le mostraban. Gaara no le tenía miedo al hipogrifo que se pavoneaba por el claro. Simplemente era cauteloso, respetando el espacio de su enemigo.
Draco comía con gran deleite posiblemente la manzana más ruidosa jamás cultivada mientras escuchaba con desgana el sermón del incompetente, que pronto fue ahogado por un relincho fuerte y furioso, seguido de lo que el asustado niño mapache solo pudo describir como un graznido indignado. Hagrid, a pesar de todos sus años de experiencia con las miles de criaturas mágicas que habitan el bosque prohibido, no había considerado que nunca había visto a un hipogrifo socializar con un Pegaso en libertad, y ahora estaban peleando. Alejándose un poco más de las bestias furiosas, Gaara decidió, al igual que la mayoría de la clase, que la lección probablemente había terminado por hoy. Los marginados de Slytherin abandonaron el aula al aire libre para jugar una partida de ajedrez mágico, sospechosamente parecida al shogi, en la que Gaara no había perdido ni una sola partida contra Malfoy gracias a sus habilidades tácticas. Fue criado como una máquina de guerra demoníaca. Era natural que pudiera superar a un adolescente en una simulación de estrategia en el campo de batalla. Tras 10 minutos de caminata por el bosque, Draco se dio cuenta de que no recordaba haber caminado por allí para llegar a la clase esa misma tarde. De hecho, ahora que prestaba atención a su entorno, no reconocía nada. Volviéndose hacia su compañero de caminata, Malfoy expresó su preocupación por su ubicación, a lo que Gaara le indicó con un gesto evasivo que él tampoco sabía dónde estaban y, más importante aún, a dónde iban. Por muy indiferente que pareciera el asesino entrenado, su amigo protegido comenzaba a entrar en pánico, exacerbado aún más por la indiferencia de Gaara. Se dieron la vuelta después de que Draco insistiera en que había visto algunas criaturas que salían del bosque al anochecer y que no eran el tipo de criaturas con las que quería volver a encontrarse rápidamente. 5 minutos más de caminata y se perdieron por completo. El más tranquilo de los dos se debía, en primer lugar, a que sabía que podía defenderse de casi cualquier obstáculo que se cruzara, y en segundo lugar, a que había caminado por el mismo bosque hacía poco, sin protección y gravemente herido. El mayor peligro que corría Draco era molestar demasiado a su compañero de caminata y arriesgarse a quedar inconsciente. Gaara estaba considerando si sería más fácil cargar a un Draco que dormía tranquilamente en lugar de escuchar sus quejas paranoicas durante las próximas horas mientras determinaba dónde estaban, cuando se le ocurrió una idea. El experimentado asesino activó su técnica del tercer ojo, haciendo que Malfoy, presa del pánico, diera un salto y se quedara mirando la cosa más extraña que le había visto hacer a su compañero de cuarto, hoy. La extraña creación flotaba ante su dueño, mientras se cubría el ojo y conectaba con el artificial. Mientras Draco debatía en silencio si esta técnica era más espeluznante que el clon de arena, Gaara alzó el orbe por encima del dosel para tener una vista privilegiada del área. Para diversión del ninja, no solo vio Hogwarts a lo lejos, sino que también vio a 3 adolescentes despistados escondidos a unos 30 metros de él, tras un arbusto. Los 3 susurraban emocionados sobre algo y no dejaban de mirarlos con recelo. Era apenas mediodía, así que Gaara, en uno de sus momentos más traviesos, decidió continuar su paseo por el resto del día. Gaara señaló en una dirección arbitraria, tranquilizando al nervioso Draco mientras comenzaban su larga caminata por el bosque. Desactivó su ojo extra cuando estuvo seguro de que el trío dorado, que había seguido a los 2 Slytherin conspicuos, seguía tras su rastro. 6 horas después, Draco no estaba de buen humor, ni tampoco los 3 perseguidores de Gryffindor que habían renunciado a fingir que seguían en secreto a los Slytherin hacía 4 horas. La única persona en la caminata que no miraba fijamente a nadie era la persona a la que miraban fijamente. El ninja de Suna no estaba ni cerca del cansancio cuando llegaron al borde del bosque prohibido, y sin darse cuenta había aprendido un dato particularmente útil para la inminente luna llena. Shukaku, incluso con todo su poder como demonio con cola, era un idiota y no podía usar técnicas más complejas que un eructo superpotenciado. Si el Ichibi tomaba el control en una semana, Gaara necesitaba un lugar donde el monstruo de arena no pudiera alcanzar a los estudiantes, y como el demonio solo podría usar el cuerpo de Gaara y no el suyo gigantesco, el lugar perfecto había estado justo afuera de su ventana todo el tiempo. El bosque prohibido atraparía al pequeño demonio Tanuki hasta la mañana, cuando Gaara pudiera tomar el control y usar su tercer ojo para irse. Simplemente significaría que tendría que dejar la mayor parte de su arena en el dormitorio para evitar que su demonio interior creara un cuerpo en miniatura para moverse más rápido. Gaara no quería correr ningún riesgo y dejar un centro de población indefenso expuesto a la masacre. Los 4 magos de verdad estaban seguros de que su guía los había llevado en círculos todo el día a propósito, sobre todo cuando el chico esbozó una leve sonrisa.
Claro que los Slytherin y los Gryffindors nunca habían consultado ni discutido esta teoría porque, por mucho que pasaran juntos, seguían odiándose apasionadamente. Unas 2 horas antes, Hermione había intentado iniciar una conversación con sus compañeros de Slytherin, pero Gaara, que seguía guiándolos por el bosque prohibido sin intención de cambiar de rumbo durante 1 hora más o menos, ignoró por completo la conversación. Draco se dejó llevar por la conversación con indiferencia, lo que sorprendió a la iniciadora y a sus 2 amigos íntimos.